noche, estamos en directo en el Gat al Agua. Imágenes del Parlamento de Cataluña. Se acaba de proceder, de iniciar la votación para investir a Jordi Turull como nuevo presidente de Cataluña. Ya les adelanto que va a salir que no, que lo van a rechazar como consecuencia de la abstención de la CUP. El resultado se lo voy a adelantar, pese a que lo vamos a vivir en directo, va a ser 64 síes, 65 noes y 4 abstenciones. Por lo tanto, en esta primera vuelta, Turull será rechazado. Escuchamos la votación. Montserrat, Macià y Gou. Sí. Aurora, Madaula y Jiménez. Sí. Marta, Madrenas y Mir. Sí. Ernest, Maragall y Mira. Sí. Ignacio, Martín, Blanco. No. David, Mejía, Aira. No. Raúl, Moreno, Montaña. No. Marta, Moreta, Rovira. No. Antoni, Morral y Berenguer. Sí. Jordi, Munell y García. Sí. Blanca, Victoria, Navarro, Pacheco. No. Esther, Niubó, Cidoncha. No. Joan Josep, Nuet y Pujals. No. Òscar, Ordeig y Molís. No. Mónica, Palacín, París. Sí. Teresa, Pallarés, Piqué. Sí. Ferran, Pedret, Santos. No. Òscar, Peris, Ródenas. Sí. Carles, Puigdemont i Casamajó. No hi és. Eduard, Pujol i Bonell. Sí. Xavier, Quinquillà, Duric. Sí. Marta, Ribas, Frías. No. Ruth, Ribas i Martí. Sí. Carles, Riera, Albert. Abstenció. Pasan 2 minutos de las 10 de la noche. En directo, los diputados del Parlamento están votando a Jordi Turull como presidente de la Generalitat. Es una votación que ya sabemos su final, porque en un comunicado, pasadas las 4 de la tarde, las CUP, la formación antisistema, anunciaba su abstención, con lo cual los partidos separatistas no gozan de mayoría absoluta para investir a Turull, que es un hombre de convergencia de toda la vida, mano derecha o izquierda de Jordi Pujol padre, de Oriol Pujol hijo, de Artur Mas. Es el viejo representante de la convergencia, defensor del 3%, bueno, del defensor que ha formado parte, y de esa burguesía catalana, de los peores años de la corrupción de Convergencia de Cataluña, y es el candidato. Con lo que la pregunta es, de alguna manera, podía saber Esquerra, Junts per Catalunya, que las CUP iban a abstenerse o a votar no de Turull, a este representante de la antigua convergencia. Momento que vota Rull. Por cierto, muchos de ellos mañana declaran a las 10:30 de la mañana en el Tribunal Supremo, delante del juez Llarena. Les ha citado para abrirles ese auto de procesamiento. Veremos qué es lo que puede ocurrir, qué va a decidir Llarena sobre el futuro de todos los imputados por ese golpe de Estado, por ese desafío. Acaba de escuchar la abstención de la cuarta miembro de la CUP, que se ha abstenido, con lo cual ya les digo que estamos aquí con los palitos, con las sumas y con las restas, y presumiblemente, salvo sorpresa de última hora, va a salir que no, y no va a conseguir la investidura. Acaba de votar el propio candidato a la presidencia de la Generalitat, el señor Turull. Ahora le toca a la bancada de Ciudadanos. Saben que va por orden alfabético. Van por la S de Segovia, con lo cual ya quedan pocos los diputados que van a formular en voz alta su voto, sí, no o abstención.
Vamos presentando a la mesa que nos acompaña esta noche en El Gato, mientras mantenemos la imagen para ver a la vez que presento a los analistas de esta noche lo que está ocurriendo en el directo en Barcelona. Está con nosotros Fernando Valls, periodista, a quien ya saludamos. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Un placer. Está también Jorge Campos en el plató del Gato, presidente, actúa Baleares. Luego hablaremos de este nuevo partido, de esta nueva formación que ha llenado de esperanza a muchísimos ciudadanos de las islas. Señor Campos, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias Encantado por estar con nosotros en El Gato. Muchas gracias. También está Juan Arza, recién llegado desde Barcelona. Juan, buenas noches, bona nit. Bona nit. Gracias por estar en El Gato. Alejo Vidal Cuadras, exdiputado. Alejo, buenas noches. ¿Exdiputado dónde? Del Parlamento de Cataluña. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de Extremadura. Alejo, por favor. Hay que precisar. Ah, vale, perdón por la precisión. Pues buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y sigo con las precisiones. Concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y antiguo candidato a la alcaldía de Madrid, Antoni Miguel Carmona. Muy buenas noches. Y exdiputado. Y exdiputado también. Alejo. Buenas noches, don Antoni Miguel. Muy buenas noches. Aquí hay mayoría, bueno, 3 catalanes, frente a 3 no catalanes. Efectivamente, Me efectivamente. alegra mucho. Y os pregunto qué significa Rausa, que ha utilizado el término Turul, dice que quiere una Cataluña del Seni, ahí Pues le mira, falta, y la Rausa... el Seny, no el Seni, sino el Seny. Seni, perdón. Es que no domino el catalán. Alejo, Pues por es muy favor. fácil, mira. Sen. Es como la ñ. Oye, pero te Imagínate que hay una ñ al final, ¿cómo dirías? Señi. Fantástico. Ya está, ¿ves? Si usted es más Ya valgo listo, para Turul. ya vale. Y Bueno, Rausa, es lo contrario del Seny. Es decir, el catalán oscila entre el Seny y la Rausa. Quiere decir que oscila entre el sentido común y la pérdida del mismo. ¿y usted qué opina que es Turul? ¿Más Sen o Rausa? Rauxa es como una especie de La pregunta arrebato. es fácil. Un arrebato, don Antoni Miguel, ¿no? Un arrebato, el Señi es como, ¿no?, el sentido común y el otro es más el arrebato, ¿verdad? Ferrater Mora, el filósofo, decía que el alma catalana, el espíritu de Cataluña, tenía 4 componentes. El seny, la continuidad, la mesura y la ironía. Decía que eran las 4 características del alma catalana. Y Puyol. No. Entonces, si usted se fija cómo actúan estos pájaros, los golpistas, se da cuenta que ninguna de las 4 cosas. Entonces yo hace tiempo que vengo diciendo que de catalanes tienen el nacimiento, pero el espíritu catalán, lo que es el carácter catalán, pues no lo tienen. O sea que cuando Carles Riera, que es el que ha hablado, el que he escuchado yo de la CUP, ha dicho que nuestros votos, dice, son piedras en el estómago del Estado. Pero parece ser que son piedras más bien en el estómago también de Turul, porque no le han votado. Esta noche han sido piedras en el estómago de Junts per Catalunya y de Esquerra, claro. Pero fíjese, don Alejo, si tenemos a Carles, por hacer un pequeño repaso, Carles Riera de la CUP, que dice que sus votos son piedras, que ya es tener bastante raíz. ¿Cómo es Rausa? Rausa. Si Sergio Sabrià, de Esquerra Republicana de Cataluña, su discurso es que quiere seguir adelante. Si Turul es otro iluminado en la órbita del Parlamento de Cataluña, me quedo con lo que dice Albiol, que ha dicho que es una farsa el proceso, o Arrimadas, que dice que es una novela el proceso, o Iceta, que hay que buscar otra alternativa, o Domenech, que le acusa, de lo que estáis acusándole, del 3%, que es el candidato como decía nuestro presentador, que es el candidato de la burguesía catalana corrupta. No digo que la burguesía catalana sea corrupta. Buen matiz, don Antoni Miguel, buen matiz. De la burguesía catalana que es corrupta. Eso es. No que sea. Todo el mundo me O entiende. sea, de la parte de la burguesía Catalana que ha estado que es corrupta. que ha estado apagante Eso es. al gobierno de la Generalitat, recibiendo prebendas y sobornos, cohechos y prevaricaciones, como bien ha atestiguado ya algún que otro juez y algunas que otras sentencias. De todo eso es el arrebato, es la pérdida de sentido común, es, como dice Iceta, si me permitís, pueden tener mayoría en el Parlamento, pero no tienen la mayoría social. Y debemos tener cuidado con una cosa y transmitírselo a la gente. Vosotros que conocéis Cataluña mejor que yo, infinitamente, porque sois catalanes, tenemos que transmitir a la gente que la mayoría de los catalanes no quieren la independencia. En el voto en la urna
Y hay que decirle a los catalanes que también los independentistas pierdan toda esperanza. En el día que haya una mayoría de catalanes que quieran la independencia, tampoco, porque no son propietarios de una tierra que pertenece a Sobre todo si ellos lo plantean como un plebiscito, no tienen la mayoría de votos. Si usted suma los votos de los independentistas y suma los votos de los que no lo son, no tienen la mayoría de votos. Bueno, en este momento vamos, Xavi García Albiol, vamos a ver la sesión que está ocurriendo en el Parlamento de Cataluña. Últimas votaciones. Iba a decir a mano alzada, no, sino ya estos de pie. No sé cómo se llama esta fórmula de voto. Voz alzada, por llamamiento, gracias Alejo. Y sigue el secretario, están preguntando si falta algún tipo de diputado y procedemos a la mesa y al recuento. En directo, 10:10 de la noche de este 22 de marzo. Hoy, salga o no salga Turull, empieza a andar el reloj para la convocatoria de las elecciones. Está votando los miembros de la mesa. Y ya les digo que hoy, a partir de hoy, puede haber más candidatos, pero como máximo hay un horizonte de 2 meses y medio, 3 meses para la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas en Cataluña. Y hay incluso fechas a finales de junio, comienzos del mes de julio, ya se están barruntando algunas fechas que también habría que incluir la campaña electoral, que son, como todos saben, 14 días aproximadamente. Interesante. Vota por último el presidente del Parlamento, voto afirmativo a la candidatura de Jordi Turull. El recuento. Passarem ara al recompte. Esperemos que nadie se haya Vamos al equivocado. recuento. Cuidado, cuidado. Claro. Bueno, Jordi Turull, rostro serio, candidato a la presidencia de la Generalitat, yo creo que más preocupado porque lo que va a ocurrir mañana, lo que puede suponer su citación judicial. Luego analizaremos su discurso de hoy. No ha pronunciado la palabra república ni una sola vez. Independencia solo para referirse a los partidos independentistas que concurrieron el pasado 21 de diciembre. Ha sido un discurso más propio casi de un funeral. Lo ha leído todo, no ha improvisado nada. Desde luego, está para pocas alegrías el separatismo en nuestro país. Horas bajas debido al golpe de la justicia. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Atención. 64 votos sí, 65 votos no y 4 4 abstenciones. Por tanto, el señor Jordi Turull no ha obtenido mayoría absoluta que establece el artículo 4.3 de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, y de acuerdo con el artículo 4.4 de esa misma ley, el candidato debe someterse a un segundo debate y a una segunda votación, en la cual será suficiente la mayoría simple. En este caso, la sesión se retomará el día 24 sábado, a las 10 de la mañana. Se levanta la sesión. Bueno, pues Jordi Turull, rechazado por el Parlamento de Cataluña su candidatura para ser presidente de la Generalitat. Enseguida conectaremos con Barcelona. Ahí está nuestra compañera Cristina Seguí para tener voz y testimonios de los políticos y de los periodistas que ahí están concentrados. Y el mejor análisis de lo que ha ocurrido, de esta precipitada y rechazada sesión de control en el Parlamento de Cataluña, después de una breve pausa de publicidad, aquí, en el Gat al Agua. Pasan 15 minutos de las 10 de la noche. Aquí seguimos en directo en el Gat al Agua. Jordi Turull ha sido rechazada su candidatura para presidencia de la Generalitat, digamos en primera vuelta, ¿no? En la primera sesión de hoy necesitaba mayoría absoluta, no ha obtenido el respaldo de los diputados suficiente, con lo cual han rechazado su candidatura. Después sacaremos la calculadora, haremos las sumas y las restas, disculpen, y lo que tiene que ocurrir para que 48 horas después, desde hoy, es decir, el sábado, lo ha anunciado el presidente del Parlamento a las 10 de la mañana, que por cierto no son ni 48 horas. 48 horas debería ser a las 10:15 de la noche. Pero bueno, eso es otro tema que los técnicos, entiendo, analizarán. Ha convocado el sábado a las 10 de la mañana el segundo pleno de investidura y ahí ya, por mayoría simple, sí que podría ser investido presidente. Barcelona, Parlamento de Cataluña. Cristina Seguí, buenas noches. Estoy en directo.
Hola, buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo Bueno, estáis? como era, lo hemos sabido esta tarde a las 4, Jordi Turull ha sido rechazada su candidatura. ¿Sorprendente el giro, el voto de las CUP o era esperado? Bueno, era esperado desde aproximadamente las 2:30 de la tarde, cuando han empezado a asegurar que se abstenían. Si bien es cierto que a mí personalmente me costaba bastante creerlo, ¿no? Porque de alguna u otra manera les han acompañado durante durante los últimos 2 años, ¿no? Desde que Puigdemont accedió a la Generalitat, gracias a que era el candidato de las propias CUP, ¿no? Y Turull es el candidato elegido por Puigdemont. Bueno, Cristina, veo que justo detrás de ti empieza a desfilar periodistas, personalidades, entiendo que políticos también, Sí. si te parece, Sí. antes del análisis y de la crónica, que tendremos toda la noche para hablar contigo de ello, si te parece, puedes prestar atención a la gente que está a intentar tener o recabar los primeros testimonios, las primeras valoraciones, las primeras entrevistas a este rechazo del Parlamento a la candidatura de Turull. Nos pides paso o, si quieres, mantenemos esta ventana abierta contigo para que puedas ir entrevistando e ir cogiendo los testimonios que vayas encontrándote. Perfecto, estamos atentos, Gonzalo. Fantástico, gracias, Cristina. Mientras tanto, un primer titular a los miembros de la mesa. En primer lugar, me gustaría, como decía Antonio Miguel, a los dos catalanes, Juan Arza y Alejo Vidal Quadras. No sé qué os ha parecido, porque aquí yo creo que hay dos lecturas. Una, si sorprende o no sorprende que la CUP otra vez vuelva a haber dicho que no. Y dos, esta candidatura express. ¿Cómo se les ha ocurrido ayer por la mañana? Nadie sabía nada y de repente, a mitad de tarde, Torrent anuncia un pleno de investidura para hoy, con menos de 24 horas de antelación. Análisis, titulares. Alejo. A mí lo que, en fin, no deja de sorprenderme, aunque este procés de independencia pues ya nos debería tener, digamos, a todos sobre aviso, ¿no? Pero no deja de sorprenderme la candidatura de un personaje que ha crecido a la sombra de los Pujol, que ha sido un recadero de los Pujol toda su vida, que si hay una imagen que los catalanes podemos recordar de Jordi Turull es cuando él acompaña a Oriol Pujol Ferrusola a los juzgados, ¿no? En aquella famosa imagen en la que aparece también con Josep Rull. Es decir, un personaje que es el convergente corrupto al servicio de los Pujol por antonomasia, y este es el personaje al que acaba de recibir ni más ni menos que 66 votos, tanto de Esquerra Republicana como de ese engendro llamado Junts per Catalunya, ¿no? Que tiene los restos de Convergencia. 64, ¿no? 64, perdón, ¿no? Bueno, sin Puigdemont y sin Comín, que serían 66. Entonces, O sea, yo es que lo que además es que se nos sigue intentando vender como una revolución democrática, como una rotura con un pasado, con una España corrupta, con una España atrasada. Se nos sigue queriendo vender este procés como un camino hacia un país que sería, pues, en fin, una especie de Dinamarca del Sur, sin corrupción, con avanzadísimas políticas sociales, con instituciones transparentes, eficientes, etcétera. Y nos pone ni más ni menos que de candidato a este personaje que es un pujolista, digamos, de la cabeza a los pies, ¿no? Que representa a lo que significó el pujolismo o el tardopujolismo, por tanto, corrupción, inoperancia y ya un nacionalismo completamente desbocado y completamente desmadrado, ¿no? Yo es que no dejo de sorprenderme. Al final estamos asistiendo a una pantomima que durará más o menos, pero que nos va a llevar a una segunda etapa del procés. Yo creo que sí que se ha roto una primera etapa del procés, una primera etapa del independentismo, que acaba con el 155 y con la intervención de los jueces, pero tarde o temprano, tardaremos semanas o meses, pero tarde o temprano vamos a entrar en una fase más tranquila, en la que el independentismo lo que va a hacer es volver a recuperar su poder institucional, probablemente con el asentimiento, con el poder, digamos, central mirando hacia otro lado, ¿no? Y o tapándonos todos la nariz, pero recuperará su poder institucional, su poder social, que ya es omnímodo, pues seguirá ejerciéndolo para ir, pues, ampliando su base social y meternos en una fase en la que no creo que hagan las tonterías que han hecho hasta ahora, no creo que vayan a correr los riesgos que han corrido hasta ahora, pero van a seguir trabajando
día sí día también por la futura independencia de Cataluña, hasta que reúnan esa mayoría del 60 al 65% de la población, que realmente haría muy difícil, digamos, parar cualquier proceso de independencia, ¿no? O sea Venga, eran intervenciones de titulares porque tenemos más información. A ver, Alejo. Bueno, lo que hemos visto hoy demuestra que estos golpistas no solo son desde un punto de vista penal unos delincuentes, sino que son políticamente unos incompetentes. Porque, claro, uno no presenta a un candidato a un debate de investidura de esta trascendencia sin tener amarrada una mayoría. Es decir, como políticos, digamos, como políticos profesionales, son realmente patéticos, ¿no? Te doy una noticia, ya hay dimisiones. Claro, claro. Marta Rovira dimite de su escaño, de Esquerra Republicana de Cataluña. Claro, Carme Forcadell dimite de su escaño. Dolors Bassa dimite de su escaño. No me extraña. Lo acaban de anunciar. Es decir, ¿por qué convocan el Pleno con esta precariedad y con la posibilidad real de que la CUP les deje solos? Pues porque ellos ya han perdido completamente el control de la situación y de su propia estrategia. O sea, van, como se suele decir, como pollo sin cabeza, ¿no? Es decir, como el juez Llanera convoca para el viernes, entran en un estado de pánico y dicen, pues convocamos el Pleno un día antes y a la CUP la forzamos, ¿no? La forzamos, porque esta era la idea que tenían estos competentes. La CUP, esto es no conocer a la CUP. O sea, la CUP es dogmatismo puro. Piedras en el estómago. O sea, dogmatismo puro. O sea, la CUP hará siempre aquello que provoque más desorden social, más daño. Por tanto, yo creo que mi conclusión es que son delincuentes y políticamente absolutamente incompetentes. De todos modos, así como está planteado esto desde el principio, el famoso procés, no tiene fin. Es decir, menos mal de la actuación judicial y de las citaciones y de las prisiones preventivas y demás, porque, claro, ahora Turull no sale. Bien, veremos qué pasa el sábado, nos pueden llevar esto a lo mejor a nuevas elecciones en unos meses. Y vamos a seguir en el mismo proceso, con unos partidos independentistas que quieren abiertamente la ruptura, que no van ni mucho menos a dejar ese objetivo de lado. Y yo creo que esto es, matizando lo que decía Juan, creo que esto es consecuencia precisamente de no haber aplicado el 155. Yo creo que si se hubiera aplicado el 155 no estaríamos ahora sufriendo este sainete, aparte de, como bien decía Gonzalo, de esta convocatoria express y urgente propio de República Bananera, todos por teléfono ayer hablando, para que hoy pase esto, para que el sábado vuelva a pasar algo parecido, para que en unos meses vuelvan a haber elecciones. Quiero decir, si realmente se hubiera aplicado el artículo 155, se hubiera suspendido la autonomía de verdad, se hubiera intervenido la televisión pública catalana, se hubieran recuperado competencias, bueno, al aplicar el 155 y suspender la actividad del Parlamento Autonómico, a lo mejor dentro de un año, y habiendo dejado de hacer el trabajo judicial a los jueces y a los fiscales y demás, y una vez la situación reconducida y vuelta a la normalidad constitucional en Cataluña, entonces podríamos a lo mejor haber convocado nuevas elecciones. Por eso, insisto, el gran error de haber convocado elecciones después de anunciar la aplicación del 155, que nos lleva a esto de hoy, al ridículo de pasamañana y al que volveremos a sufrir. Creo que si no aplicamos ya de una vez por todas el ordenamiento constitucional en una tierra que sigue alejada de la ley, esto no tiene fin, o al revés, lo que va a crear es cada vez más conflicto y lo que ellos quieren, la internacionalización y el victimismo que siempre les gusta. Vámonos a Barcelona, porque va a hablar Xavier García Albiol, el presidente del Partido Popular Catalán. Le escuchamos. ¿Sabes que te lo han dado a ti? Pues, para otro día, por favor. Ya, pero no podemos ir así. Vale, pues tiene que ser ya. Espera, ostras. A tomar la palabra, y está nuestra cámara, nuestra periodista. Ahí vamos a intentar escuchar lo que dice el presidente del Partido Popular Catalán. 10:25. Le escuchamos. Y esto por lo que hace es distorsionar un poco la esencia propia de lo que tiene que ser un debate de investidura en un cargo tan importante como el de la presidencia de la Generalitat. Acabamos de saber que Forcadell, Bassa y Marta Rovira han renunciado a su acta de diputada. ¿Turull también tendría que hacer lo mismo?
Mire, estas renuncias que yo me acabo de enterar también, obedecen a una decisión personal en base a una estrategia de defensa y como ustedes entenderán, yo sobre estas cuestiones personales creo que ni debo ni me corresponde opinar. Cada uno de los diputados y de las diputadas saben lo que tienen que hacer y respeto. Ostras, madre. Xavier García Albiol. Perdona. Las cámaras van... Ahí está nuestra compañera Cristina. Adelante, Cristina. Bueno, hacemos una brevísima pausa de publicidad. Ponemos todo en directo. Antes, Beatriz Fajardo, cuéntanos un consejo para todos los que tengan problemas jurídicos. Adelante, Bea, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Hoy quiero dirigirme a nuestros espectadores. ¿Tenía usted bonos o acciones de Abengoa? ¿Le han hecho creer que ha perdido su inversión y que ha perdido todo su dinero? No se lo crea. Duran y Duran Abogados es el primer bufete que ha logrado ya sentencias con las que los perjudicados han recuperado todo su dinero. No se deje llevar por el desánimo y luche por su dinero hasta las últimas consecuencias. No crea a los que le digan que ya está todo perdido. En Duran y Duran Abogados saben cómo lograr que quien le indujo a esta mala inversión le restituya todo su dinero. Cuéntele su caso y le defenderán. Un equipo de más de 20 abogados expertos en la materia está a su entera disposición. Solo tendrá que pagar honorarios cuando haya recuperado su dinero. Duran y Duran Abogados, su mejor garantía de éxito. Pasan 29 minutos de las 10 de la noche, seguimos aquí en directo en el Gat al Agua. Enseguida nos vamos a ir hasta Barcelona. Vamos a entrevistar a Sonia Sierra, que es diputada de Ciudadanos, uno de los partidos. Ya me dicen que ya tenemos la conexión. Nos vamos hasta Barcelona. Sonia Sierra, diputada de Ciudadanos, muy buenas noches. Adelante, Cristina. Hola, Gonzalo, buenos días. Buenas noches, Gonzalo. Ahora mismo están pasando... Nosaltres som innocents i estem convençuts que serem lliures. Gràcies. La pobre Sonia Sierra casi aplastada por todos nosotros, porque como habéis visto están pasando ahora mismo todos los diputados que mañana se van a comparecer ante el juez de Arena y que se enfrentan a un posible ingreso en prisión. Vamos a pedir a la diputada Sonia Sierra ya por fin que valore el pleno de hoy. ¿Qué sentido tenía realmente presentar a Turull si sabían de entrada que las CUP no lo iban a apoyar? A ver, de la misma manera que tampoco tenía sentido presentar un candidato fugado de la justicia como es el señor Puigdemont, y lo dijimos en su momento, ni tenía sentido presentar a un candidato que está encarcelado como el señor Sánchez, que también lo dijimos en su momento. Tampoco tenía sentido presentar al señor Turull, nadie lo quería como presidente, él mismo en su discurso yo creo que ha sido muy evidente que ni él mismo se lo creía, entonces él no era el candidato a la presidencia de la Generalitat, él era el candidato del procés, el candidato a seguir con este lío. Ellos lo que quieren es lío, no quieren gestionar, no quieren enfrentarse a los problemas reales. Muchos herencia de su mala gestión porque llevan muchos años gobernando y lo que quieren es continuar el procés porque se ha convertido en el modus vivendi de muchas personas. Comentas continuar el proceso, pero podríamos decir que en el día de hoy hemos asistido a una especie de funeral del proceso. Bueno, el proceso hace mucho tiempo que está ya prácticamente acabado, están dando los últimos coletazos. Yo creo que fue definitiva la victoria de Ciudadanos. Por primera vez un partido no nacionalista ganó las elecciones en Cataluña y por primera vez una mujer ganó las elecciones en Cataluña. Ya no pueden seguir hablando en nombre de Cataluña como llevan tantísimo tiempo haciendo, porque la mayoría de catalanes votaron a un partido que quiere que los catalanes sigamos siendo españoles y europeos. Yo creo que ahí empieza ya el final del proceso, estos son los últimos coletazos, pero como decías, el modus vivendi de muchísimas personas, con lo cual quieren alargarlo. ¿Y por qué escogieron al señor Turull? Pues simplemente porque mañana tiene que enfrentarse a un proceso judicial y ellos lo que quieren es lío y más lío. La situación ahora de los diputados de mañana que van a enfrentarse por fin al juez de Arena, al Tribunal Supremo, ¿podríamos asistir a otro intento de investidura, de una especie de remake de lo sucedido con Puigdemont, en el que se podría intentar investir a distancia al señor Turull?
Bueno, nunca sabemos con qué astucia nos van a salir, porque estamos acostumbrados a que degraden el Parlamento a unos niveles que nunca antes habían conocido. Es una vergüenza todo lo que está pasando. Utilizan el Parlamento como escenario de sus historias, de sus performances, y por ejemplo ya la convocatoria de este pleno con nocturnidad, saltándose la ronda de contactos con los portavoces, y en lugar de eso una llamada a las 10 de la noche de la que nos enteramos por la prensa. Bueno, pues ellos lo que quieren es eso, es lío, es espectáculo, es seguir con el procés y es no gobernar para todos los catalanes. Los diputados han anunciado ya, los diputados que están viajando a Madrid, han anunciado que podrían dejar su escaño para no enfrentarse a una mayor gravedad en las medidas cautelares dictadas por Llarena. Bueno, nosotros no nos metemos en los problemas internos de los partidos. Esta aparte no es una noticia confirmada, ha salido de la prensa pero no es confirmada, y nosotros no solemos comentar estos líos internos que tienen. Donde no van a encontrar imputados, donde no van a encontrar investigados es en Ciudadanos. Nuestras listas están hechas de personas comprometidas con la sociedad, trabajadores, venimos todos de la sociedad civil y son listas limpias. Si ellos presentan listas llenas de imputados, llenos de investigados con la justicia, pues bueno, esto es lo que pasa. Muchísimas gracias. De nada, buenas noches, adiós. Palabras de Sonia Sierra. Muchas gracias, Cristina. En cuanto tengas más protagonistas nos pides paso. Seguimos con el análisis aquí en Madrid. Antoni Miguel, Fernando. Bueno, hay una cosa que ha dicho Juan que es muy interesante, que es que Turull forma parte de la raíz de la corrupción que hemos sufrido en Cataluña, o que han sufrido los catalanes en la Generalitat. Empezó en Convergencia Democrática de Cataluña, en Juventudes de Convergencia Democrática de Cataluña. Fue concejal del Ayuntamiento de Parets. Es decir, fue responsable y coordinador de todo el Vallès para Convergencia. Y desde el punto de vista político ha sido director general, portavoz del gobierno, consejero de presidencia. Es decir, si alguien sabía lo que estaba ocurriendo, tenía que ser Turull, ¿no? Pero desde luego es un candidato para enmerdar. Por cierto, tengo que decir una cosa y ponerla encima de la mesa, que no la hemos puesto encima de la mesa. No solamente tienen que presentarse mañana en el Tribunal Supremo, sino que hay un informe de la Guardia Civil que es demoledor. El de los 1,4 millones. El de 1,4 millones, el de 1,4 millones de euros de malversación de fondos públicos. Eso tiene que pone el nombre de Turull, de malversación de fondos públicos. Y Turull tendrá que responder con su patrimonio. Claro, claro. Si se prueba el informe de la Guardia Civil del haber malversado 1,4 millones de dinero público para el fallido y estúpido referéndum ilegal del 1 de octubre. Estamos hablando de acusaciones muy graves, y recuerden todos ustedes la situación de Artur Mas en relación a su patrimonio. Malversar fondos públicos no es ninguna tontería, y desde luego las penas que tienen, y sobre todo patrimoniales, son bastante graves. Mañana es un día importante en el Tribunal Supremo y Llarena tomará la decisión más adecuada. Bueno, en primer lugar, evidentemente, lo que demuestra el hecho de presentar a Turull como candidato a última hora es una debilidad, el separatismo brutal, que no sabe ni ponerse de acuerdo. Sorprendió mucho en Moncloa, por cierto, la decisión ayer de presentarse. No se la esperaban para nada, de que en esa reunión saliera el nombre de Turull. Varias cosas. En fuentes del bloque independentista, sobre todo, lo que me comentaban esta tarde es que se presenta a Turull con el objetivo, conscientes de que mañana van a ser procesados, tienen muchas posibilidades, ellos lo saben, y que probablemente el juez tome medidas cautelares, es decir, que probablemente mañana duerma en la cárcel. La opción de Turull es una opción para convertirla en mártir, es decir, lo que se hizo con Puigdemont. Opción B, Turull. Dicho esto, hay muchas dudas y yo creo que ahí el independentismo, yo no estoy tan de acuerdo con Alejo con que son tontos. Yo creo que se lo han estudiado muy bien. No he dicho que sean tontos, yo soy competentes. Y me remito al artículo 75 del Estatut, donde dice que si se convocan elecciones anticipadas en Cataluña, hasta dentro de un año no pueden celebrarse nuevas elecciones. Es decir, no se ha puesto el reloj de la democracia en marcha. No hay 2 meses de plazo, hay 1 año de plazo. Lo dices porque las del 21 de diciembre ya fueron anticipadas. Fueron anticipadas por el artículo 155 aplicado por Rajoy, efectivamente. El artículo 75 del Estatut dice que tiene que haber el plazo de 1 año. Pero a lo mejor al haberse hecho en virtud del 155 no les es aplicable el artículo. Bueno, pero las elecciones fueron anticipadas. Sí, pero se entiende anticipadas si las anticipa el presidente de la Generalitat en uso de sus facultades
en circunstancias normales, pero no sé, habría que estudiarlo jurídicamente, pero a lo mejor el que hayan sido provocadas por la aplicación 155 hace que ese artículo no sea aplicable, porque fíjate tú que nadie pone en duda que el reloj empezaba a correr hoy, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Me gustaría escuchar lo que ha sido la sesión de investidura de hoy. Después abordaremos de una manera muy amplia la jornada de mañana. Todo está relacionado porque la sesión de investidura de hoy express, convocada, como se dice en Cataluña, a corracuita, es decir, de una manera precipitada, etcétera, etcétera, a sabiendas en muchas ocasiones que Turull no iba a ser investido, pero por algo lo han hecho, con el horizonte de mañana a las 10:30, esa citación que tienen todos los imputados delante del juez Llarena. Veremos qué ocurre. Pero antes, veamos cómo ha ido la sesión de hoy. Vamos a escuchar en primer lugar a Turull, su discurso de investidura. Le digo que era más propio de un funeral, lo ha leído todo, no ha proclamado, no ha pronunciado ni siquiera la palabra república en ningún momento, ni independencia, solo se ha referido a los partidos independentistas del 21 de diciembre. Ha hablado de diálogo, ha tendido la mano al rey, al gobierno. Incluso en la réplica había algún partido que ha dicho, oiga, pero ¿usted quién es? ¿El Turull independentista radical o ya ha dejado de ser independentista? Ha habido incluso cachondeo con ello, ¿no? Yo creo que francamente preocupado con lo que le va o el que le tiene mañana encima. Vean. I avui, solemnement, després de la victòria incontestable de les forces independentistes en les passades eleccions, tornem a oferir a seure per dialogar al govern espanyol. Que el món vegi que per nosaltres no quedarà. Demanem seure en una mateixa taula per resoldre políticament els problemes polítics que ens tenallen. De govern a govern, escoltant-nos i donar sortida a aquest clam persistent i que el veiem permanent que es viu a la societat catalana. O no va negociar el president Macià amb el govern de la República Espanyola, o no va negociar el president Tarradellas amb el govern del president Adolfo Suárez. No sóc jo qui avui hauria de ser aquí. Ho sé i ho saben vostès perfectament. A dos diputats d'aquesta cambra, el molt honorable president Carles Puigdemont i l'il·lustríssim amic i company Jordi Sánchez, se'ls ha privat del dret que tenien a ser escollits quan, per voluntat d'aquesta cambra, podien haver estat escollits com a president de la Generalitat de Catalunya. I, per tant, prefereixo assumir el risc de ser víctima d'injustícies que de jupiar el cap i no fer cap pas, quan te'l proposen, per poder posar el teu gra de sorra en una situació com l'actual. Aquellos que aspiramos a comenzar una nueva página en la historia de Cataluña lo hacemos sin el más leve atisbo de ir contra nadie ni contra nada. Sencillamente aspiramos al ejercicio de nuestra plena libertad y nos mueve una sed insaciable de justicia y de paz. Hemos compartido muchas cosas juntos. Nuestras vidas están entrelazadas. Sabemos distinguir muy bien al pueblo español de sus actuales gobernantes. Sabemos que muchos de vosotros habéis entendido que Cataluña sencillamente está ejerciendo la democracia y que esperamos el reconocimiento total de nuestra personalidad para poderla poner al servicio de un mundo mejor. El primer de tot serà la restauració democràtica de les institucions i acabar amb el 155. En segon lloc, la cohesió i el progrés social. Hem de ser un sol poble, on tothom ha de tenir les mateixes oportunitats, on hem de prendre decisions en termes d'equitat, on aquells que els costi més seguir són els que han de rebre més suport. En tercer lloc, la prosperitat econòmica. Sense creació de riquesa, un país està abocat a l'empobriment. En quart lloc, Catalunya al món. Som un país que sempre ha mirat cap enfora, amb una mentalitat oberta i que ho vol continuar fent. Finalment, en cinquè lloc, una governança compartida, que vol dir més i millor sobirania i una actuació conjunta amb la societat civil, institucions i agents econòmics i socials per definir quin ha de ser el país que volem per al nostre futur. Bueno, ya lo han escuchado. Esto es lo que ha dicho en su discurso de investidura Turull. Pero ¿quién es Turull? Aquí se han esbozado, se han dado algunas pinceladas. Es un hombre dedicado a la política toda su vida, él mismo lo ha dicho, una amplísima trayectoria política. Nunca se ha avergonzado de pertenecer al clan de los Pujol, de haberles defendido de sus casos de corrupción. También estaba en el núcleo duro de Artur Mas, etcétera, etcétera. Y es un independentista, separatista, pata negra, que ha dicho algunas barbaridades como las que van a escuchar. Veamos un pequeño perfil que hemos preparado del candidato fallido, al menos hoy, a la presidencia de la Generalitat. Buenas noches, Fátima, adelante, cuéntanos. Todo el mundo recordará a Jordi Turull por sus odas al independentismo, su papel dentro del 1 de octubre. No es para menos, es un político profesional y comprometido contra viento y marea con la independencia de Cataluña. Y eso que sus palabras a veces no han sido las más oportunas. Escuchen.
Més rigor que mai, més serenor que mai, més autoexigència que mai, i ja està. I escolteu, i els... Ho sento, però això ho dic, i potser ara amb el nou barret que tinc no hauria de dir, i els hiperventilats i els tiquis-miquis que s'agafin 76 dies d'excedència, perquè l'únic que fan és distreure. És així. Él tenía claro cuál era su objetivo. Atentos al cartel que promovió. La España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva. En una reunión a puerta cerrada con la CUP dijo lo siguiente: aquí hemos venido a construir un Estado, no a gesticular. Por ello, cuando llegó la gran cita, la del 1 de octubre, no temió señalar que nadie tenía que preocuparse con la logística del referéndum porque tenían plan B, C, D y F. Pero también dijo lo siguiente: a los que pensaban si ir o no a votar. La gent, abans que res, és demòcrata i estem segurs i tenim tota la confiança en que el poble de Catalunya, els ciutadans de Catalunya, perquè són demòcrates, voldran exercir aquest dret, voldran dir la seva i voldran actuar com a ciutadans i no quedar-se a casa com a súbdits. Dentro de su carrera política hay otros hitos a destacar porque Turull es uno de los grandes defensores del partido que le vio crecer como político, Convergencia. Tanto es así que apostó por el honor de su partido hasta cuando la corrupción le acechaba. No ha habido ocasión en la que no haya resaltado la inocencia tanto de su partido como del extesorero Daniel Osàcar en el caso Palau, a pesar de la condena en firme contra la formación. Incluso le acompañó, como podemos ver aquí, cuando fue imputado en el caso del 3%. Es más, ven esta otra imagen. Turull también acompañó a Oriol Pujol Ferrusola el día que dimitió de todos sus cargos en el partido por el caso ITV. Algunos medios de comunicación ya le han señalado como una versión 2.0 de Artur Mas. Y no es para menos, ya que incluso insinuó que se podía crear un sistema de crowdfunding para ayudar al expresident. Lo vemos. Es pensen que per 5 milions, que toca menys d'un euro per català, pararem-lo de la independència, és que és per fomes a riure, per no dir una altra cosa. Pero aparte de la defensa ultranza del partido del 3%, Turull ha sabido anteponerse a las dificultades. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que todo el mundo le daba por muerto políticamente cuando tuvo que retirar su candidatura a liderar el PDeCAT por falta de apoyos, ha sabido jugar sus cartas hasta convertirse, al menos, en candidato a liderar la Generalitat. Muchísimas gracias, Fátima. Bueno, Turull, ¿por qué le han propuesto de candidato un hombre que tiene esta trayectoria que le acabamos de escuchar, que nos la acaba de explicar nuestra compañera, y sobre todo teniendo en cuenta que mañana tiene ese procedimiento judicial? Llegan a haber presentado a otro candidato, el Sartadi o cualquier otro, y muy probablemente las CUP lo hubieran sacado. Pero ¿por qué se empecinan en políticos, en candidatos que tienen procesos judiciales abiertos? ¿Cuál es el sentido? A ver, ellos están en una estrategia de desgaste del Estado de cara a la opinión pública internacional. Entonces, Puigdemont es el primer mártir, ¿no? Bien. Después presentan a Jordi Sánchez, que tampoco tenía ninguna posibilidad y de hecho ni siquiera llegó a presentarse porque estaba en la cárcel. Entonces ya, digamos, más desgaste. Ahora presentan a Turull, que sus probabilidades de poder tomar posesión, incluso si la CUP hubiera votado que sí, no hubiera sido presidente, porque para que sea presidente el rey ha de firmar el decreto y además ha de tomar posesión oficialmente del Palacio de la Generalitat, por cierto, con presencia de un ministro del gobierno. O sea, quiero decir, entonces él hubiera ido mañana a comparecer en el Supremo como un electo, pero no como presidente. Entonces, si mañana el juez lo inhabilita, y no digamos ya, se lo devuelve otra vez a la celda, entonces otro mártir. O sea, ellos están acumulando mártires para ir desgastando al gobierno y, combinado con el roadshow de Puigdemont por Europa, por cierto, flanqueado muy oportunamente por el presidente Tabarnia, que hoy ha estado graciosísimo, pues entonces ellos están en esta internacionalización del conflicto, ¿no?, para desgastar al gobierno. Pero claro, yo por eso decía que son unos incompetentes, porque convocan en un estado de pánico por lo de mañana el Pleno sin tener amarrada a la CUP, con un desconocimiento profundo de lo que es la CUP, que ya la podrían conocer porque están trabajando con ellos desde hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que el independentismo,
El separatismo ha entrado en una vía de fracaso ya absoluto. Están divididos entre ellos, todo les sale mal, y después hay otra cosa, que es que no olvidemos que en cuanto mañana el juez les procese, quedarán muchos de ellos inhabilitados para cargo público. El miedo que tienen ha quedado patente hoy con la dimisión de Rovira y los otros dos, que lo hacen intentando ablandar al juez, cosa que me parece absurda, porque el juez no les está juzgando por lo que harán en el futuro, sino por lo que han hecho en el pasado, ¿no? Entonces, yo creo que han entrado, es decir, ellos han topado con la realidad, han topado con la realidad. O sea, vivían en esta ensoñación absurda y de repente se han dado cuenta que no. Porque, no nos engañemos, la separación de Cataluña y de España, o de Córcega y Francia, o de la Padania de Italia, o sea, una maniobra de este tipo hoy en Europa, en la Europa de la Unión Europea, es absolutamente imposible. Porque si se intenta hacer por la vía democrática, la vía democrática representa el imperio de la ley. Y como no es legal, pues no se puede hacer, porque el que lo haga, el juez francés o español o italiano, lo meterá en Chirona. O sea que no hay nada que hacer. Y si lo hacen por la vía Kosovo, es decir, por la vía de las armas, ¿no? Entonces ninguno de ellos, por supuesto estos 4 fantasmas, no tienen media bofetada. O sea, el Estado español, si estos lo intentan por la vía violenta revolucionaria, al Estado español le dura lo que duró con Pancho en el 34, que fueron 24 horas. Bueno, o sea, yo no les daría la oportunidad, y mucho más con la experiencia que han ganado estos años, de volver a intentarlo, porque por lo que hemos podido saber en la prensa, por lo que hemos conocido, ya tenían a una parte de los Mossos, por lo menos de los mandos de los Mossos, completamente involucrados y comprometidos en la vía de la ruptura. Sí. Y bueno, nos puede parecer desquiciado, nos puede parecer temerario, nos puede parecer una locura, pero yo creo que en Cataluña hemos estado muy cerquita, sobre todo aquellos días de principios de octubre, del enfrentamiento civil. O sea, allí cualquier chispa hubiera podido desatar un incendio, porque los ánimos estaban encrespados, estábamos sometidos a una campaña de propaganda bestial, y había un montón de gente en la calle, algunos uniformados, que se pensaban que realmente estábamos en un proceso de independencia real. Entonces, o sea, yo no les daría la oportunidad de volver a intentarlo, ¿no? Al final, estamos comenzando a ver también, y yo creo que eso influye muchísimo en lo que estamos viendo, las estrategias, ya diríamos, de defensa de las personas involucradas en todo esto. Seguramente lo de hoy se explica porque querían venir mañana a Madrid presentándose como víctimas, que habían hecho un discurso, en fin, pragmático, respetuoso con las leyes, pero a ser posible investidos como presidente de la Generalitat y quién sabe ya si como consellers, aunque no todavía refrendados, pero con esa legitimidad adicional. Entonces, no solo para dar pena, sino también para asustar un poco al magistrado, o para que el magistrado se lo pensara 2 veces, ¿no? No podemos minusvalorar esa capacidad que tienen ellos de hacer victimismo, y mucho menos la mella que hace ese victimismo en determinados sectores políticos españoles. Por ejemplo, hay unas declaraciones de Felipe González, ni más ni menos de hoy, en las que dice que espera que el juez Llarena no meta en prisión a las personas que van a venir mañana a Madrid. Felipe González. Entonces, esa estrategia de victimismo, a algunos nos puede parecer ridícula, nos puede parecer cínica, pero encuentra respuesta y tiene éxito en determinados sectores de la opinión pública española. Por cierto, un segundo, Juan, porque acaban de publicar comunicados Esquerra Republicana donde hacen oficial, dicen, atención, que creo que no tiene desperdicio, sobre todo la interpretación o la explicación que hace a la dimisión de 3 diputadas de Esquerra. Lo titulan: relevo en el grupo parlamentario republicano para plantar cara, atención, al chantaje judicial. Esquerra Republicana denuncia una vez más los intentos reiterados del Estado español de condicionar la actividad democrática del Parlamento. Las nuevas citaciones de este viernes en el Tribunal Supremo en la causa general que instruye el juez Llarena contra el independentismo,
causa general contra el independentismo son una muestra más de esta voluntad de secuestrar la democracia. Afirma Esquerra que delante de este escenario y con el objetivo de no interferir en la actividad democrática del Parlamento y de no ser un obstáculo para la soberanía, en las próximas horas 3 nuevos diputados van a tomar posesión de su escaño en sustitución de Marta Rovira, Carme Forcadell y Dolors Bassa. Y concluye: las diputadas dejan claro que no quieren que su situación personal condicione la actividad normal del Parlamento y, ojo, que cualquier juez pueda hacer chantaje a la voluntad democrática del pueblo de Cataluña. Por encima de los nombres concretos hay un proyecto compartido. Bueno, el gesto de dimitir para ir mañana con piel de cordero después de este comunicado que habla de chantaje judicial de una causa general contra el independentismo, yo no sé si va a tener el efecto que busca. A mí me parece brutal. Fernando, decías. Fíjate, es muy importante ver de qué partido son las 3 personas que han dimitido, de Esquerra. Es decir, quien está haciendo movimientos es Esquerra, mientras el PDeCAT mantiene a Puigdemont en Bruselas y a su gente todavía con su escaño. Es decir, en Esquerra se está empezando a escuchar ya una sensación de hartazgo, porque mientras Puigdemont está en Bruselas o viajando a Finlandia o Suiza, Oriol Junqueras, que es el líder carismático de Esquerra, está en la cárcel, alejado de su familia. Y ahí seguirá. Y seguirá. Es decir, en Esquerra se están hartando. Fíjate, yo quien creo que mejor lo vi anoche es el gobierno. Fuentes del gobierno, cito textual, creen que la candidatura de Turull únicamente persigue el interés político de mantener vivo un enfrentamiento con el Estado democrático. Yo creo que ya anoche lo veían bastante bien esta fuente del gobierno. Es decir, aquí hay una puja, tira y afloja, y aquí el primero que ceda pues saldrá ganando. A mí lo que me gustaría, Fernando... Ay, perdona, si te he interrumpido. No, yo creo que Esquerra empieza a mirar, y ya lo dijo hace unos días el líder del partido en Madrid, hacia otro sitio que no es el PDeCAT. Pero a mí lo que me ¿Hacia gustaría... dónde? No, hacia los comunes y hacia el PSC. Yo creo que Esquerra ya está mirando hacia ese sitio diciendo, bueno, es que con esta gente es imposible ponerse de acuerdo. El comunicado que han hecho... El comunicado es durísimo. A ver, Jorge y Antonio Miguel. Mira, el comunicado es durísimo, pero lo que ellos hacen, y además son especialistas en eso, es en mantener la tensión, en mantener estas barbaridades, la causa general. Ellos son golpistas, son antisistemas, son antidemócratas, no creen en la separación de poderes, no creen en la democracia, vulneran todo tipo de leyes, reglamentos, todo lo que les vaya mal a sus intenciones manifiestamente anticonstitucionales. Pero perdona, Jorge, si esto lo llega a haber dicho, lo que acabas de decir, textual, un independentista, es que también es lo que ellos dicen de los que estamos en este lado, de los constitucionalistas. Lo digo porque es un discurso, no crees en la separación de poderes, te saltas las leyes, etcétera, etcétera. Lo digo porque, claro, es un discurso... Claro, lo que pasa es que los que decimos este discurso, nosotros... No, claro que lo hacen, por eso te digo. Pero porque es Jorge Campos y le conozco, pero que llega a ser aquí un representante de Esquerra, y digo, ostras, con otras intenciones, pero hubiese dicho lo mismo. Desde luego de Esquerra no soy, ya lo sabes. Pero lo que está claro es que los que defendemos esta postura la hacemos con la Constitución en la mano. Nosotros no vulneramos ni la Constitución, ni los estatutos de autonomía, ni el sistema judicial, creemos en la separación de poderes. O sea, yo lo digo en conocimiento de causa, porque es el separatismo desde hace muchos años el que está vulnerando todo tipo de normativa, de sentencias del Supremo, del Constitucional, con el tema lingüístico y con todo. Es decir, claramente hay unos señores que defendemos la democracia, los que estamos en el lado de la Constitución, y están los señores separatistas que quieren romper la Constitución porque no les permite esa Constitución llevar adelante sus locuras independentistas. Pero desde aquí, cuando vemos esto, que estas votaciones, Turull no es investido presidente y demás, a lo mejor nos puede dar una sensación de victoria, de cierta victoria. Bueno, están divididos, hay guerra en el independentismo. Los que tenemos a los independentistas muy cerca, sabemos que además nunca cejan en su empeño. Es decir, ellos les da igual, ellos van a seguir adelante. Y es más, puede que ahora no lo consigan, la ruptura, pero si se dejan las bases que han permitido que el independentismo haya llegado tan lejos, y con eso me refiero, si se deja la educación en manos del independentismo y del separatismo, que insisto, no hace falta que un partido abiertamente independentista gobierne para que eso suceda. Está el caso de Baleares, donde no han gobernado nunca y tenemos el mismo problema independentista de adoctrinamiento en las escuelas. Si permitimos que las televisiones públicas en manos de los nacionalistas sigan adoctrinando, si permitimos dejar todas esas bases que se han producido y que han llegado a este momento, puede que no se rompa el país el año que viene, pero esa mancha de aceite independentista se irá extendiendo a otras zonas donde existe y poco a poco ese independentismo se irá incrementando. Porque lo que no es de recibo es que estemos otra vez aquí hablando desde hace más de un año de unos señores que están vulnerando la ley constantemente,
que se diga que se va a aplicar un artículo 155 y que después al final veamos que no solo se aplica, o se aplica tan brevemente, tan superficialmente, que vemos a los mismos señores otra vez en un Parlamento, otra vez desafiando al Estado y otra vez con declaraciones como estas, donde se hace una causa general con el independentismo y donde no se ha hecho absolutamente nada, me refiero a la aplicación de 155. Porque, insisto, no se ha hecho nada. Sigue exactamente igual las mismas circunstancias, las mismas instituciones, las mismas televisiones, la misma educación en manos de los de siempre. Y si seguimos así, pues no será ahora, pero será dentro de unos años cuando definitivamente lo consigan, porque ellos van a seguir adelante, siempre. Hay una de las cosas que uno aprende en política, que no son muchas, a veces no son muchas las cosas buenas que aprendes en política, pero aprendes algunas cosas malas. Una de ellas es leer entre líneas, y te puedes equivocar, y yo me equivoco mucho. Y lees entre líneas, yo me he tragado con pinganillo los discursos, sabiendo que venía el gato al agua y para venir informado, sí, como siempre. me he tragado con el pinganillo los discursos de cada uno de los intervinientes. Y leyendo entre líneas... Y eso debe afectar, ¿no? Sí, bueno, afecta. Bueno, ya uno está acostumbrado de tanta acumulación de frivolidad en la política española, no solo en Cataluña, también en otros sitios como Madrid. Pero centrándonos en el tema de Cataluña, leer entre líneas es dudar de esa concepción que tenemos en esta mesa, de que existe un cierto monolitismo, de que toman decisiones racionales, medidas y premeditadas en beneficio propio, incluso judicial. Y yo, leyendo entre líneas, advierto, Turull no es el candidato de Puigdemont, no lo es. Puigdemont quiere seguir liderando el proceso. Hay un enfrentamiento claro en el seno de Junts per Catalunya, y un enfrentamiento en el seno de la antigua Convergencia Democrática. Del PDeCAT. Del PDeCAT. Entre los de Puigdemont y los antiguos. Entre Puigdemont y los antiguos. Sabría de Esquerra Republicana de Cataluña, si le leéis o le escucháis entre líneas, advertís que Turull no es el candidato tampoco de Esquerra. Y no ha sido nunca. Y que dice, sin embargo, hay que seguir adelante, etc. Carles Riera ha dicho explícitamente que su candidato es Carles Puigdemont. Sí. Vamos a escucharlo. Explícitamente. Un momento, Carmona, escuchamos. Riera. Nosaltres, des de la CUP Crida Constituent, donem per acabat el cicle del procés i amb ell també donem per acabades les aliances que s'hi han donat, les que hem construït al llarg del procés. Nosaltres passem humilment, modestament, a l'oposició, des del carrer, des de les institucions, combatent l'Estat i combatent la seva dictadura, i també combatent l'autonomia i l'autonomisme, fent-ho des dels carrers, des dels ajuntaments i, humilment, des dels nostres 4 escons. Toni Miguel. Sí, no nos quedemos en la retórica, porque la retórica del nacionalismo catalán es una retórica, como cualquier nacionalismo periférico, es una retórica mítica, donde convierten a una piedra en un mito. El nacionalismo vasco eleva el mito de Aitor a categoría histórica y el nacionalismo catalán eleva el mito de Ripoll a categoría histórica. Entonces, que nada tiene que ver con historia. Pero dicho esto, quitando la espuma de la retórica, de la dictadura del Estado y todas estas cosas que dicen, todo esto debemos tomárnoslo a broma, porque en la propia retórica, no en los actos que cometen, y la educación que has dicho tú, y en lo de TV3, que estoy de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero quedémonos con las grietas que tiene el independentismo en estos momentos. Yo no sé si estoy haciendo, os miro, porque no sé si estoy haciendo de la necesidad virtud. No, tienes razón. O tengo razón. O, si no la tengo... Que esa división existe en el seno de Junts per Catalunya entre los puigdemonistas y los clásicos convergentes. Esa tensión existe. Bueno, en la prueba, Alejo, perdóname, Artur Mas y Carles Puigdemont no se hablan. Y esto es una constatación. Y después hay una tensión creciente que ya está cerca de la ruptura entre los puigdemonistas y Esquerra Republicana también. Esa es la clave, porque la tensión, la tercera, has citado dos, pero hay una tercera que es la de la CUP. Pero el discurso por supuesto. Pero es que además lo manifiestan claramente. Antes no lo hacían tan claramente. Carles Riera ha sido explícito en la descripción de la grieta. Pero la segunda que has citado, que es Esquerra
con Convergencia, con la antigua Convergencia, yo creo que es la clave. Por una parte, o sea, porque la antigua Convergencia con Esquerra está en una relación más cordial. Sí, y otra... Pero Esquerra, con quien ya está enfrentada por las razones que hemos dicho antes, porque se considera timada. Porque Oriol Junqueras, que es un bonachón patriarca, está en la cárcel, seguirá en la cárcel hasta el juicio oral dentro de un año, y saldrá de ese juicio oral con 10 o 15 años. Lo que no, o sea, claro, es que esto es tremendo. O sea, al pobre Junqueras, que de pobre, no, en fin, no siento poner la menor piedad, porque ha sido uno de los máximos impulsores de esta locura. Pero digo pobre como ser humano, porque es que este se pasará en Chirona, con suerte, si tiene mucha suerte, solo 10 años. Si tiene mucha suerte. Eso ya lo veremos si no llega a España, si no llega al gobierno de España, pues una coalición de partidos o algún partido político que lo indulte. No. Porque, insisto, la estrategia victimista es una estrategia que ha sido eficaz durante muchos años y que ha encontrado siempre comprensión interesada o sincera en muchos sectores políticos españoles. De hecho, recuerda que IZ ya soltó lo del indulto. Lo pidió. Y no, o sea, pero rápidamente lo tuvo que retirar. Sí, pero eso está ahí. Está ahí. O sea, es algo que está. Y el propio IZ, en su discurso de hoy, ya era un discurso claramente de mano tendida hacia Esquerra Republicana para entrar en otra fase, en otro periodo, en otra etapa. Quiero decir que esta estrategia victimista es muy poderosa. En un país que tiene los complejos que tiene el nuestro y en un país que tiene la izquierda que tiene el nuestro y que tiene, digamos, la derecha a veces también acomplejada que tiene el nuestro, esta estrategia es muy poderosa y ha sido muy eficaz durante muchos años y puede que lo siga siendo en el futuro. Ellos insisten en que, bueno, son unos pobrecillos que hicieron una cosa simbólica, que hicieron algo que era puramente político, que era algo que todo el mundo sabía que no llegaba a ninguna parte, y hay mucha gente que se lo cree. Y como no cogieron un fusil, como no mataron a nadie, como no hicieron, digamos, no cometieron ningún crimen, ningún asesinato, pues bueno, van a insistir por esa vía. Hay que recordar, habrá que seguir recordando en el futuro todas las trastadas que ha hecho esta gente, lo cerca que nos ha puesto a los catalanes, repito, del enfrentamiento civil en las calles. Es que no ha acabado, Juan. De que hubiera un enfrentamiento entre catalanes, la tensión que han generado, malversando recursos públicos, cometiendo falsedad en documentos oficiales, en fin, desobedeciendo las sentencias de los tribunales, conspirando, espiando a través de la administración. Oye, perdona, has dicho lo del enfrentamiento, Juan, mañana, entonces, ojo, porque mañana a las 8 de la tarde en Tarragona y a las 9 de la noche en Barcelona están convocadas por la Asamblea Nacional de Cataluña manifestaciones sí a la República y al gobierno legítimo, 23 de marzo, delante de las delegaciones del gobierno, tanto en Tarragona como en Barcelona. Y la de Barcelona, que tú la conoces bien, ojo, que como ahí se aglutine mucha gente, eso es muy peligroso. Gonzalo, es que estamos viendo todos los días a través de las redes sociales imágenes, por ejemplo, de ciudadanos que sin ningún tipo de apoyo oficial de las autoridades están retirando propaganda a los independentistas. Estuvo aquí y Pulido. Están a esto de caerles, con perdón, a hostias. Sí. A ver, un segundo, porque estamos a las puertas de Semana Santa, Seguro que mañana, el lunes o el miércoles de la semana que viene, o incluso el jueves, según en qué comunidad autónoma esté, seguro que tiene decidido salir de viaje, coger el coche y, ojo, con las multas. Así que todavía está a tiempo, porque llega en nada, en apenas unas horas, el mejor radar del mercado para que no le pillen. ¿No es así? Bea Fajardo, muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo. ¿Saben nuestros espectadores que esta Semana Santa le están esperando? Escuchen, escuchen. Atención, posible radar láser. Atención, radar fijo, zona de radar móvil, radar de tramo, semáforo con cámara, radar en el túnel. Todo esto y más lo puede evitar con el nuevo avisador de radares F15 de Angel Driver, que tiene hasta los últimos de la DGT. No deje que le metan la mano en el bolsillo y lo frían a multas. No se deje. Evítelas con el nuevo F15 de Angel Driver, el avisador de radares vía satélite más moderno del mercado, que se actualiza solo y es 100% legal. Pídanlo ahora mismo a publi.com 902 180 190. Su precio es de 199 € y ponemos 50 unidades
unidades a tan solo 109 euros con envío gratis si paga con tarjeta. Además, puede pagarlo por solo 10 euros al mes. Y esta noche, de regalo a los 50 primeros pedidos, algo que no puede faltar en su vehículo, la linterna multiherramientas homenaje a la UME. Con la primera multa que evite, está pagado. 902-180-190 o publi.com. Gonzalo, estamos a pocos días de Semana Santa. Hay que asegurarse unas buenas vacaciones sin multas con el nuevo F15 de Angel Driver. Muchísimas gracias, Bea. Hay que asegurarse unas buenas vacaciones, sin lugar a duda. Angel Driver F15, pedazo de radar. Yo no sé a quién de la mesa le pisa el acelerador, pero quien lo hagáis, Alejo, tú tienes pinta. Este radar es estupendo, te lo digo para que no te frían a multas. Ya lo puedes salir encima solo 109 euros. 90 euros de descuento, yo no doy crédito. Es un temerario al volante. Ejemplar. ¿Sí? ¿Tienes todos los puntos? Nunca tengo todos los puntos y la felicitación de la DGT. ¿Te felicitan? ¿Te envían postales navideñas cada Navidad? El director general cada Navidad me envía un Christmas diciéndome todos tenían que ser como usted. Yo tengo que decir que yo tampoco. Bueno, pues si quieren ser como don Antonio Miguel y como Alejo, recibir las postales navideñas de la DGT, Angel Driver, este fantástico radar, sobre todo para estos días de Navidad. Breve pausa de publicidad y estamos aquí de vuelta. Bueno, pasan 11 minutos de las 11 de la noche. Me gustaría sacar la calculadora. Para ello me van a permitir, me voy a levantar, me voy a ir hasta nuestra pizarra táctil para explicarles lo que ha ocurrido hoy y explicarles el escenario. En primer lugar, me gustaría ver qué es lo que dice el reglamento de la Cámara de Cataluña, del Parlamento, sobre la investidura de hoy. No sé si lo podemos ver, qué es lo que dice en concreto algunos artículos sobre qué mayorías son necesarias para poder investir a un presidente en esta primera sesión de investidura, en esta primera jornada, la de hoy, y luego cuáles son los requisitos para una segunda. ¿Lo podemos ver? A ver si lo podemos ir viendo. El reglamento que hemos visto en el informativo, ya les digo, lo vamos a ir viendo sobre sus pantallas. Dice que en primera sesión, ahí lo ven, en primera sesión, después del debate se pasa a la votación. Para que el candidato resulte investido ha de obtener la mayoría absoluta. Esta elección lleva entonces a la aprobación del programa de gobierno expuesto. Pero ojo, lo que ha ocurrido, el punto 2, si el sindicato no consigue la mayoría establecida por el apartado 1, se puede someter a un segundo debate y a una segunda votación 2 días después. Entonces, para la investidura es suficiente, ojo, la mayoría simple, no del sindicato, hay una errata evidente ahí, sino del candidato. Vamos entonces a la pizarra. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy? Vean ustedes, aquí tenemos los síes, los noes, faltaría la abstención, pero eso es evidente. ¿Quién ha votado sí? Pues los dos partidos, evidentemente, independentistas, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, que si hacemos una rápida suma y resta, aquí van a ver que entre ambos han tenido 64 diputados. Y esto es importante, quédense con este número. ¿Quiénes son los que han votado no? Pues evidentemente los partidos Ciudadanos, la fuerza más votada. En segundo lugar, el Partido Socialista, que tenía 17, Podemos, que también ha votado que no, y el Partido Popular. Estas 4 formaciones, entre ellas, ¿cuántos suman? Suman, y este dato, quédense también, es importante, 65. Es decir, un diputado más que el bloque independentista. ¿Dónde está la clave? La clave está en que Esquerra Republicana le falta un diputado que se llama el señor Comín, que está huido en Bruselas, pero no tiene derecho a voto, el juez no le deja delegar su voto, y el presidente huido, Carles Puigdemont, que es de Junts per Catalunya, que también está huido, con lo cual tendrían, con estos dos, tendrían 66, pero tienen 64. Pero la clave, ¿dónde está? La clave está, sin lugar a dudas, en estos señores de aquí, en la CUP, que con sus 4 abstenciones de hoy han impedido que tengan 68 escaños, que como ven aquí es la mayoría absoluta de 135 diputados, la mayoría es 68, con lo cual no ha servido para, digamos, investir a Turull. ¿Qué puede ocurrir el sábado? ¿Cuáles son los escenarios? El bloque del no se mueve, 65. Las abstenciones de la CUP no se van a mover, 4, con lo cual sigue ganando el no al sí. Ahora ya no se necesitan 68 diputados, lo acaban de ver en el reglamento. Ahora, con que haya un sí de más que un no, ya es investido el candidato. Pero el no sigue teniendo más diputados que el sí. ¿Qué es lo que debería ocurrir? ¿Dónde está la clave? En estos dos señores de aquí.
es fundamental y necesario que Carles Puigdemont o que el señor Comín renuncien a su escaño para que corra a la lista otro diputado en la lista, asuman su puesto en el Parlamento de Cataluña, con lo cual pasaríamos de 64 a 66 y ya sería por mayoría simple, habría un diputado más de síes que de noes. ¿Va a renunciar Carles Puigdemont? ¿Va a renunciar Comín? ¿Perderán sus derechos de diputados? Ahí está la pregunta. Pasamos a la mesa para analizar el escenario de lo que puede ocurrir el sábado. Y después nos detendremos en la citación judicial mañana fundamental. ¿Creéis que para que ocurra esto, Puigdemont o Comín van a dimitir, van a ceder su escaño? Porque si no, Turull no va a ser investido. Bueno, al hilo de mi tesis que he mantenido antes, del enfrentamiento y de las grietas que existen entre, primero, la antigua Convergencia Democrática de Cataluña en su seno, con respecto a Esquerra Republicana de Cataluña y la evidente de la CUP, yo creo que Puigdemont no va a renunciar a su escaño. Puigdemont quiere seguir, porque sabe que si renuncia a su escaño, pasa al olvido de la historia. Pasa a la nada. Pasa al olvido de la historia y el olvido de la historia se suele convertir en un basurero en política. Entonces, si no renuncia Puigdemont, aunque renunciara Comín, tampoco es suficiente porque sería 65 versus 65, con lo cual no hay investidura. Entonces, condición sine qua non, que renuncien los dos. Pero si Puigdemont no lo hace, no hay caso, no hay debate. No hay investidura de Turull. Puigdemont no renunciará porque Puigdemont ya no actúa ni siquiera al servicio de lo que teóricamente él persigue, que es el triunfo de la causa separatista. Él ahora está en su proyecto personal y en su ego herido, porque claro, un señor que ya se veía presidente de la República Catalana Independiente, que sea un expatriado fugado de la justicia en Bruselas, pues su escaño todavía le da una cierta pátina de autoridad política, ¿no? Yo estoy con Carmona, es decir, si él deja de ser diputado y al final entra un presidente de la Generalitat libre de cargas judiciales, que empieza a gobernar y empieza, digamos, el tram-tram de lo que es la gestión política, dentro de un año de Puigdemont no se acuerda absolutamente nadie y no puede volver a España porque cuando vuelva a España el juez de Arena lo mete en la cárcel. Con lo cual, o sea, él, vamos, me extrañaría mucho que dejase el escaño. Yo creo que la opción que sobre todo la que quiere Esquerra, y lo ha dicho el propio Rufián, es la de que la CUP ceda y al menos 2 de sus diputados voten a favor. Una abstención técnica, como ocurrió con el PSOE en su día, que se ha hablado de ello. Pero es que la CUP no está por la labor. La CUP ya ha dicho que pasan a la oposición y que estar coaligados con los partidos del proceso se acabó. Ahí voy, y lo que aspiran es a que ocurra aquel empate de la votación famosa que giró todo cuando Puigdemont, la CUP pidió la cabeza de Mas y apareció Puigdemont como opción B. Eso es lo que aspira Esquerra. Ahora bien, mañana podemos encontrarnos con que Turull duerma en la cárcel. ¿Y qué pasaría ahí? Todo complicado otra vez. De todos modos, poneros, 66, hagamos ficción, 66 que sí. Evidentemente, en ese caso, el procés continúa. Nos quedamos como estamos ahora. Gana el no. El sábado sigue ganando el no. Nuevas elecciones. Resultados similares. No, nuevas elecciones no, puede haber otro candidato. Pueden sacar un candidato libre de cargos. Pero voy más allá, ¿vale? Volveremos a estar en las mismas situaciones. Es decir, las votaciones serán prácticamente parecidas, a no ser que, como decíais, que Puigdemont y demás renuncien a su escaño, que yo estoy de acuerdo, no lo hará. O que la CUP vote sí, Jorge, que es importante también, ¿eh? Sí, pero al final todo nos conduce, de una manera o de otra, a que el procés famoso siga adelante. Es decir, no tiene fin. Es decir, esto no tiene fin, esto puede ser es que eterno. El procés lleva 30 y pico años en marcha. Claro, pero habrá que ponerle freno en algún momento. El procés de construcción nacional, nacional, lleva 30 y pico años en marcha. Casi me atrevería a decir que... El proceso de construcción nacional... Yo lo que pregunto aquí y dejo en esta mesa es ¿cuándo lo vamos a acabar? Lo que hemos visto, visto ha sido un acelerón sobre la trayectoria, el rumbo y la velocidad con la que se había desarrollado ese proceso hasta ahora. Pero que reconstruir esa mítica nación catalana
y convertirla tarde o temprano en un Estado o algo lo más semejante a un Estado es un procés en el que Sí, llevamos Juan, muchos sí, años. yo estoy de acuerdo, pero ¿cuándo le ponemos el punto final a esto? Porque Bueno, es que si no le ponemos... esta es la pregunta, claro, si no le ponemos el punto final, esto es eterno. Aquí hay unos señores que, por cierto, siguen cobrando de todos nosotros, de nuestros impuestos, allí en el Parlamento de Cataluña, donde siguen vulnerando la ley, donde siguen desobedeciendo sentencias y donde nadie le pone punto final a esto. Es más, no solo no se pone punto final en Cataluña, sino que encima se extiende por las demás comunidades autónomas como Galicia, País Vasco, Baleares, Valencia. Es decir, o le ponemos punto final al tema catalán, o no solo se nos va a ir fuera de la Constitución catalana, sino en el... Claro, pero es que el nacionalismo hay que ponerlo en vereda, porque el nacionalismo es insaciable. Nunca está saciado de sus objetivos absolutamente todos antidemocráticos. Ellos siguen adelante. Es decir, o le ponemos punto final, no solo en Cataluña, sino en el resto de España, o esto se va a ir extendiendo. Y el problema que tenemos ahora en Cataluña lo tendremos dentro de 20 años en Baleares. Oye, donde, por cierto, ya han puesto fecha. A ver, quiero conectar con María Matos. María, ¿cuál es el escenario que mañana tienen todos los imputados? Citación judicial ante el juez Llarena y, en concreto, 6 de ellos a los que Llarena les ha dicho venid con abogado por lo que pueda pasar. Y, en concreto, Turull, el candidato fallido. María, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches. Pues sí, el juez Pablo Llarena ha terminado la fase de instrucción y dicta ahora auto de procesamiento para él. Irá acompañado de 5 personas más, de los exconsellers Josep Rull, Raúl Romeva, Dolors Bassa, del expresidente del Parlament, Carme Forcadell, y también de la secretaria de Esquerra Republicana, Marta Rovira. Todos ellos están investigados por rebelión, sedición y malversación. Es una especie de movimiento sorpresa de Llarena en el que propone juzgarles y los cita para revisar su libertad, de la que han disfrutado en los últimos meses bajo el pago de fianza. Es decir, la decisión del juez no deja lugar a dudas. Quiere escuchar a las partes para ver si procede un nuevo ingreso en prisión. ¿Qué puede pasar mañana? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Pues si Llarena considera que Turull ha reincidido o que tiene riesgo de poder hacerlo, puede tomar varias decisiones. Una, dejarle en libertad provisional con medidas cautelares, como por ejemplo la retirada del pasaporte, añadir también una fianza superior a la que ya le habían puesto, o incluso la comparecencia ante el juez cada X tiempo. Todo esto no le impediría ser investido y sí que podría convertirse en el nuevo presidente de la Generalitat. O por el contrario, si Llarena decreta prisión provisional, es decir, cárcel, en este caso se abre con la apertura del procesamiento más la prisión provisional, es sinónimo de suspensión del ejercicio del cargo. Quedaría automáticamente inhabilitado y no podría ser presidente de la Generalitat. Muchísimas gracias, María. Hay que intentar poner un poco de luz ante el mayor conocedor experto de las entrañas del mundo de la judicatura, sin ser abogado, digo, el experto sin ser abogado. Carlos Verbel, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Director de confilegal.com. Bueno, Carlos, 10:30, mañana, Congreso de los Diputados, una vez más, y ahora no me digas aquello de la bola de cristal, pero ¿qué quiere decir citarles para... Congreso. Tribunal Supremo. Tribunal Supremo, disculpa, para el auto de procesamiento. ¿Esto qué quiere decir? Ya he hablado con varias de mis fuentes, hoy el Supremo y Audiencia Nacional y demás, y ha habido una confluencia de opiniones. Están 60% que van para adentro, 40% que no. Es decir, vamos a ver, no hay una seguridad del 100% de que todos los convocados vayan a entrar en la cárcel. Pero sí hay un tanto por ciento muy alto, un 60% de que Llarena lo vaya a hacer. Hay una frase que algunos de los magistrados con los que he estado hablando, 2 de ellos me ha hecho pensar. Dice, es el día del Estado, es el día en el momento en el cual el Estado va a dar si evidentemente toma la decisión de ingresarlos en prisión, que va a dar el golpe sobre la mesa. Ya se acaba la historia. El cachondeo se ha acabado, ¿vale? Es decir, la ley es la ley y este es el Estado de Derecho y hay que cumplirse. Y hay una fuerte corriente, en los cuales he hablado, de que vaya a ocurrir eso. Indicios, pues por ejemplo, el tema de Forn, cuando Julián Sánchez Melgar, el fiscal general del Estado, pues pide la libertad condicional para Joaquín Forn. Ex consejero de Interior. Sí, razones humanitarias. Claro, sí. pero ahí hay un problema que no entramos en la historia, es que no se aporta en un momento dado, no lo aporta incluso la Fiscalía, porque no lo pide el abogado, no aporta el documento que dice que está enfermo.
Es decir, que posiblemente si lo aportara, a lo mejor le podían dar la libertad. Pero eso es un indicio, igual que el indicio de Sánchez de no poner en libertad. Llarena es un tipo duro, que decir, que no, es un tipo que no se arredra ante nada. Por lo tanto, yo no te voy a hablar de la bola de cristal. Te digo que las apuestas en la milla judicial está un 60 que por el que van para adentro. Pero entonces vamos a ver, un segundo, vamos a ver. Entonces, ahora estamos en la instrucción. Sí. Toma declaraciones a los imputados, a unos, a otros, a los testigos. Es decir, se está haciendo una composición de lugar el juez Llarena de todo lo que ha ocurrido. ¿Quiere decir con lo de mañana que acaba la instrucción? No, la instrucción continúa. Continúa. Entonces, yo pensaba que se acaba la instrucción, decidí abrir juicio oral contra unos u otros, pero lo de mañana, entonces, ¿qué significa dentro del proceso? Mañana, lo que tú decías hace un momento, es decir, ha estado recibiendo Llarena información de todo lo que ha habido, de que realmente esto ha sido un golpe de Estado en toda regla. Entonces, tiene suficiente información como para tomar una decisión definitiva, que va a ser, vamos a ver, señores, ya hay suficientes pruebas como para decidir que yo creo que ustedes son culpables de esto. El nuevo informe de la Guardia Civil, que es demoledor. Entonces, ¿cuándo él decreta la apertura del juicio oral? Va a ser para, yo lo estaba preguntando, además, octubre, noviembre. No, cuando él dice... Sí. Vamos a ver, cuando él dice apertura del juicio oral para luego después, primeramente, va a ser posiblemente antes del verano o después del verano, no me dice. Pero un momento, por favor, no mezclemos. Ahora hablaremos del juicio oral, que me parece muy interesante. Pero lo de mañana no es fin de la instrucción, no es apertura del juicio oral. ¿Qué es lo de mañana? Es definitivo, es establecer claramente la convicción del juez de que hay suficientes datos, suficientes indicios como para tomar una decisión definitiva. ¿Y les inhabilitan entonces? Se habilitan, exactamente. Se aplica el 384 bis. Vale, un segundo. ¿Les inhabilitan? ¿Les meta en prisión o no les meta en prisión o no? Sí, no, vamos a ver. Les inhabilitan, vamos a ver. Un momento que se hace el auto de procesamiento, él tiene que decir en estos momentos que es importante porque Marta Rovira, Basats y una tercera han renunciado a su escaño. Renunciado, efectivamente. Y Forcadell, que no a ver, esto forma parte también de la estrategia. Una de las, lo hemos dicho más de una vez, hay 3 condicionamientos para revocar la situación en la cual se encuentran. Una es la retiración delictiva, otra es la destrucción de pruebas y otra la fuga. Hay una cosa, si tú eres además diputado autonómico, si tú renuncias a tu acta, gran parte de esa retiración delictiva se pierde, porque pierdes el poder, ya no votas. Por tanto, le están diciendo al juez, señor mío. Sí. A ver. Sí, pero se lo están diciendo, Carlos, después de haber intentado a las 10:15 de la noche haber investido a Turull. Sí. No, lo digo porque Llarena tonto no es. No nada. Vale, no, que el gesto está ahí, pero que Llarena, claro, pero que Llarena tonto no es. Es muy listo, evidentemente. Bien. Entonces, él tiene que decidir mañana en las condiciones que viene cada uno. Y no sabemos, no estamos en la cabeza de Llarena. Pero sí es un juez que hasta ahora ha demostrado mucha independencia. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Insisto, me dice, bueno, ¿y ahora van para adentro o no van para adentro? Pues no lo sabemos, pero hay un 60% que dicen que apuestan a que sí y un 40% a que no. Y que mañana va a ser el día definitivo por parte del Estado para definirse definitivamente. Es decir, por resumir, Carlos, sigue la instrucción, el juez Llarena ha ido recabando pruebas, información, testigos, imputados y de repente ha dicho, oye, punto de inflexión, tengo la información suficiente para cambiar la situación procesal de determinadas personas. Exactamente. Os cito ante mí a las 10:30 para deciros qué va a pasar con vosotros. Además hay una vistilla, no los cite a todos, hay una vistilla, una después de otra. Quiere decir que es individualmente, claro. Individual. Claro. Primero uno, luego otro. Con su abogado y su procurador. Y entonces él va a decidir en todo momento y luego tiene que hacer el auto de cada uno de ellos. Y entonces tendrá que decidir qué es lo que hace. Si los deja en libertad, si aumenta la fianza o si los manda a prisión. Cautelares, o los manda a prisión. Vale, y entonces por la carrera política de ellos, han dimitido 3, ¿Qué te dije hace 3 meses? Si no me acuerdo de ayer, Carlos, te dije que el proceso que había comenzado Llarena iba a convertir a todos estos en cadáveres políticos. ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí. Te dije, en el momento en que empiece, todos estos van a quedar inhabilitados, porque estamos hablando rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia. 5.
Y luego hay otra cosa más, que hay una consecuencia. Al procesar a todos estos, posiblemente Llarena cambie también la estrategia con respecto a Puigdemont y a que está en esto. Comín puede pedir la euroorden. A los huidos. De nuevo, sí. Obligatoriamente tendrá que pedir la euroorden. Entonces, hay una cosa también que la euroorden que nadie ha explicado, que esto es importante. Tú pides la euroorden, que lo hemos hablado muchas veces. Sí. Dices, a ver, te lo traes para acá, y te dicen los belgas, no, vamos a ver, solamente puedo acusarles de malversación o de prevaricación. Y tú lo aceptas. Pero de acuerdo con la euroorden, eso está vigente durante los 45 primeros días. Cuando acabe esos 45 primeros días, puedes acusarles de sedición, rebelión, etcétera, etcétera. Bueno, con lo cual lo demoras en el tiempo y les acusas de los delitos que sean. Efectivamente, quiero decir que muchas veces hemos hablado, pero claro, es que la cuestión mediática tiene mucha incidencia. Entonces, los traes aquí, los tienes que dejar en libertad, imagínate, no, puedes esperar esos 45 días, lo dice además la ley de orden, y a los 45 días puedes acusarles de aquello que tú crees de lo que son culpables. Entonces, tendrá que pedir, evidentemente, la euroorden para los... ¿Cuántos hay ahora mismo? ¿5 fuera? En este momento hay 2. No, también está no, sí, vale, sí, pensaba en Bélgica, sí. Ponsatí, que se ha ido hasta Escocia, creo que se ha ido a Escocia. Exactamente. Hay varios, efectivamente. Bueno, vamos a ver, entonces, porque quede claro, la situación política de todos los que están citados mañana, muy probablemente todos sean inhabilitados. A ver, se convierten, vamos a decirlo claramente, en cadáveres políticos. Desde mañana. Desde mañana. En el momento en que les procesan, Con lo cual, Carlos, políticos. Y en el nombre concreto, nombre propio de Jordi Turull, el sábado está citado a las 10 de la mañana en el Parlamento de Cataluña para la segunda sesión de investidura. Pues es lo que te estoy diciendo. Es que le inhabilita. Le inhabilita, con lo cual podemos decir que probablemente no haya segunda sesión de investidura. Con él no. Con otro. No, es interesantísimo esto, desde luego. Venga, opiniones, preguntas a Carlos, Fernando. La misma sensación que contaba Carlos ahí en el Gobierno. Yo también he hecho una ronda, teniendo en cuenta que Rajoy, por cierto, está en Bruselas, Consejo Europeo, la misma sensación. Es decir, 50% de si entran mañana en prisión. 60-40, es bastante dinámico. Yo 50-50 más o menos. Es decir, en el Gobierno hay gente que piensa que mañana esta gente quedará inhabilitada y muchos dormirán en prisión. Pero hay una cosa evidente, ¿no? Vamos a ver, yo... no soy experto en derecho, pero si por lo que está narrando, primero cambian los hechos, hay un informe de la Guardia Civil demoledor, cambiar la situación procesal solo tiene 2 salidas, para bien o para mal. Sí. Para bien no parece con los nuevos hechos, por lo tanto, para mal. Y para mal, el primer paso es la inhabilitación. Y la inhabilitación le impediría ir el sábado al Parlamento. Sí, claro. Y el riesgo de que vaya al Parlamento y le eche un pulso al Estado se sana con una entrada en prisión y con una prisión preventiva. Mira, me juego lo que quieras a que si le inhabilita, pero le deja libertad provisional, no va al Parlamento. Me juego lo que quieras. Ahora, aquí los únicos consecuentes son los de la CUP, ¿eh? O sea, sin duda. Hay que quitarse el sombrero, es decir, yo no voy a colaborar con estos burgueses que lo que quieren es seguir con subidos en el machito. Es decir, ellos tienen muy claro que lo que quiere es la República Catalana. No que hay República Catalana, pero te apoyo. Una pregunta, Carlos, enseguida, Juan. La decisión que tome mañana el juez Llarena, después de esa vistilla individual con cada uno de ellos, va a ser a instancias de la Fiscalía y de la acusación popular, como siempre, o es de motu propio? A ver, la Fiscalía va a tener que tomar una decisión. Sí. Entonces, yo apuesto porque la Fiscalía va a pedir la cárcel. ¿La Fiscalía va a pedir la cárcel? Yo creo que también Vox, por supuesto. No, Vox sí, lo tiene claro. Vamos, después de lo que ha sucedido con Forn, yo no creo que la Fiscalía en estos momentos vaya simplemente a mantener la situación. ¿Qué sabes del cambio o de la obligación del fiscal general del Estado a los 4 fiscales del Supremo el pasado martes o miércoles, no recuerdo, de pedir la libertad para Forn por derechos humanitarios, porque dejaron claramente en una intervención de 35 segundos ante el juez
Dijeron textualmente que por órdenes de la Fiscalía General del Estado pedimos la libertad condicional su criterio de por ellos. 100.000 euros de fianza en contra de nuestro criterio. Lo verbalizaron así ante el juez. A ver, tú tienes que tener ¿Son en cuenta, criterios paralelos? Tienes que tener en cuenta que en la Fiscalía del Tribunal Supremo, sobre todo la Sala Segunda, tienes nada menos que al anterior Fiscal General del Estado, tienes al anterior... Madrigal. Consuelo Madrigal, tienes a Javier Zaragoza, que fue jefe de la Audiencia Nacional. O sea, tienes auténticos pesos pesados. Es decir, gente que ha tenido... que tiene un criterio muy claro, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, con este fiscal, que por cierto, es cada vez más querido, es decir, se está ganando a la Fiscalía internamente, es un fiscal en ese sentido humanitario, que cumple mucho con la ley, pero evidentemente también permite que los fiscales expresen su opinión. De hecho, hace poco tiempo, para modificar el estatuto fiscal, para permitir que cuando haya disidencias internas se voten obligatoriamente esas disidencias internas, en cualquier caso, de tipo político o de lo que sea. Entonces, yo por lo que sé concretamente es que ellos expresaron directamente su disidencia porque no tenía ningún sentido. Es decir, estamos llegando a un punto en el cual las cosas se van a ver muy claras. Y lo que te dije hace 3 meses, mejor dicho, hace 4 meses, este proceso, o sea, la justicia es lenta, la justicia es como un elefante, pero al final del camino, y te lo he dicho más de una vez, esto va a desembocar en un juicio con 7 señores, con cinco magistrados, juzgando a todos estos, con una sola bala, Es decir, que si son culpables ya están fuera, si son inocentes se salvan. No hay ningún tipo de apelación, ni de casación, ni de nada. Porque es el Supremo. Porque es el Supremo. Juan. Sí, no, yo creo efectivamente que el procés, o hablando con propiedad, esta aceleración del procés, esta, digamos, batalla a campo abierto que planteó el independentismo de manera temeraria, va a acabar seguramente con la liquidación de toda una clase política, exactamente, así es. Con toda una generación. Entonces, lo que deberíamos comenzar a pensar es en qué vamos a hacer de cara al futuro, porque a esta generación le van a tomar el relevo otras generaciones que además actuarán advertidas de lo que le ha ocurrido a esta y que conservarán el poder que el nacionalismo siempre ha tenido en la educación, en los clubes deportivos, en las empresas, Eso es lo que hay que cambiar. en todo lo que tiene algún tipo de influencia pública y en buena parte de lo privado. Ese poder está intocado en Cataluña. Y cómo van a utilizar ese poder y cómo van a plantear ahora su construcción nacional y su futuro como movimiento político. Yo creo que esto es lo que deberíamos comenzar a pensar y cómo combatir eso, porque doy también por liquidada esta generación política. Pueden hacer más o menos triquiñuelas, más o menos movimientos tácticos, pueden tener más o menos éxito en alguno de esos movimientos tácticos, pero estratégicamente... Pero tienen cantera, ¿eh? Pero también... Juan, un segundo, Alejo. Juan, tú que mañana te vuelves a Barcelona. Si Llarena mañana decide que ingresen en prisión, evidentemente, con la ley en la mano, la interpretación y el discurso que va a vender los medios independentistas y la clase política independentista va a ser totalmente diferente. Va a ser un nuevo episodio de represión y contra la libertad, ¿no? Lo digo porque hay que tener en cuenta también cómo se va a vender e interpretar. Es muy importante, yo creo que los que vivimos allí quizás tenemos una perspectiva... Nosotros vemos cómo nuestros vecinos se ponen lacitos amarillos, cómo sales a la calle y ves gran cantidad de personas con lazos amarillos, sobre todo en determinados barrios y poblaciones. Ves cómo las esteladas siguen en las rotondas de todos los pueblos y ciudades, incluso ciudades donde no hay mayoría independentista. Ves los edificios de las consejerías de casi todas ellas cubiertos de lazos amarillos, que no es que un empleado espontáneamente lo haya puesto en su ventana, es que alguien sistemáticamente ha puesto el mismo lazo del mismo tamaño en todas las ventanas del edificio, y fotos de estas personas. O sea, ellos van a intentar convertirlo de mañana en una conmoción, que saque de nuevo a mucha gente a la calle. Y como digo, la estrategia es, vamos a intentar salvar a estos que ya damos por perdidos a corto plazo, lo más rápidamente posible, generando conmoción social, haciendo todo el ruido que podamos y, por supuesto, buscando la complicidad de determinados sectores políticos del resto de España. Y venga, y los demás vamos a seguir trabajando, pero de otra manera más inteligente. Por cierto, y no tan temeraria. hablando del lazo amarillo, el otro día me comentaba un amigo mío que vino una pareja a Barcelona a pasar unos días y estaban conmocionados
por la gran sensibilidad contra el suicidio que había en Barcelona, porque resulta que el lazo amarillo en toda Europa es un símbolo contra el suicidio. Con lo cual, hay que dar por descontado que evidentemente se va a producir esa conmoción, que tiene su parroquia, pero hay una cosa también muy clara, el Supremo va a aplicar la ley. Sí, punto. Pero, bueno, un segundo, Juan. Vamos a este lado de la mesa, pero antes quiero el papel de Jordi Turull. Lo que decía Antonio Miguel, en el referéndum ilegal del 1 de octubre, supuestamente va más allá de su cargo como consejero del gobierno catalán y se centra, según la Guardia Civil, en los siguientes puntos. En primer lugar, vamos a ir viendo los pinchazos a Jové. Y es que en una conversación telefónica interceptada por la Guardia Civil entre Josep María Jové y el Sartadi, esta le pregunta sobre el día en el que se iba a publicar el decreto de convocatoria del referéndum, porque dice, le había dicho Turull que quería que fuese Jové quien supervisara la fecha. Por tanto, se demuestra aquí que el separatista era conocedor y organizador de los planes de desconexión de la Generalitat. Más, porque Turull también tuvo un papel muy relevante en los gastos de las papeletas, el censo electoral y las citaciones para las mesas electorales de las que se encargó una empresa llamada Unipost, lo ven en sus pantallas. Y es que el pago asciende, atención, a más de 1,5 millones de euros, cantidad que la Generalitat, para una mejor ocultación, decidió repartir entre 5 consejerías, una de las cuales precisamente dirigía el propio Turull. Además, el separatista participó anteriormente en varias reuniones del comité estratégico que dirigía el procés, e incluso hay informes de la Guardia Civil que le señalan como dirigente de ese comité independentista. Y por cierto, esto no acaba aquí, porque la manifestación convocada ante las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda de la Vicepresidencia de la Generalitat el pasado 20 de septiembre se organizó con el beneplácito del Govern. Tenía como objetivo demostrar la supuesta persecución del Estado para finalmente deslegitimar la celebración de un referéndum y reclamar la independencia. Y en una carta que Turull envió por correo a Junqueras, le solicitaba una aportación extraordinaria de casi 3,5 millones de euros para una supuesta campaña de contenido cívico. Sin embargo, la Guardia Civil dice que esta carta estaba enmascarada, pues no se trataba de un proyecto cívico, sino de una campaña política destinada a promover el referéndum independentista. Ya ven, ¿eh? Turull fue mucho más allá y estos datos ya los tiene Llarena, con lo cual que entiendo que esto va a ser fundamental. Le preguntará por ello y será fundamental para decidir qué hacer con él. Llarena tiene todos estos datos y muchos más, y tiene, yo creo que su punto de vista ya hecho. Por tanto, estamos con 60-40. Quiere decir, mañana ya comienza, es el principio del fin de una época para una serie de gente que ha ocupado los principales puestos políticos en Cataluña en los últimos 4 años. Y comienza un nuevo periodo. Comienza un nuevo periodo. Alejo. Sí, vamos a ver. Respecto a lo que preguntaba Juan, de qué pasará a partir de ahora, porque efectivamente hay todo un estrato de políticos separatistas que van a quedar fuera de combate porque los jueces los van a poner fuera de combate, pero que, decía Juan, como ellos han estado casi 4 décadas adoctrinando y invadiendo la sociedad, tienen una gran capacidad todavía de seguir adelante con el proceso y podríamos decir que sacarán tropas de refresco, ¿no? Sin embargo, fíjate, Juan, que este cataclismo que hemos vivido también ha servido para alertar a millones de catalanes que estaban algo adormilados o algo pasivos o resignados, porque no podemos dejar de recordar que salieron 1 millón de catalanes a la calle, 1 millón de catalanes. Y también se han activado muchas entidades, una red de sociedad civil que antes no existía. Por ejemplo, piensa en Societat Civil Catalana, piensa en Dolça Catalunya, piensa en la Asociación de Periodistas, es decir, que... Tabarnia. Pimargall, piensa en empresaris de Catalunya, com Bou, Tabarnia, que es un invento, es un invento maravilloso. Después hay una asociación de juristas también, de verdad, que se ha puesto en marcha. Es decir, todo esto puede crecer también. O sea, porque realmente en esta red de sano constitucionalismo
que existe en Cataluña y que se ha activado a raíz del procés, yo, que los conozco mucho y estoy en contacto con ellos, he detectado una tremenda motivación, un gran entusiasmo y unas ganas enormes de ir para adelante. Y no tienen, bastantes de ellos no tienen un duro de subvención. Tienen recursos. De subvenciones, por supuesto. No tienen subvenciones, desde luego. Casi todos. Casi todos carecen de subvenciones. Es decir, que o ponen su propio dinero, estoy pensando en empresarios de Cataluña, o la gente dona de manera espontánea y voluntaria. O sea que la batalla de las ideas que nunca ha dado el gobierno del PSOE ni el gobierno del PP a lo largo de estos años, los sucesivos gobiernos, han entregado Cataluña, han abandonado Cataluña a su suerte. El Estado ha abdicado de Cataluña y ahora tiene que volver, pero tiene que volver porque es que si no ya la separación hubiera sido un hecho. En cambio, toda esta sociedad civil yo la veo con unas ganas de lucha y con una fuerza y con una voluntad que, fíjate, a lo mejor, siendo optimistas, del procés lo que va a salir es que esa más de la mitad de Cataluña que estaba pasiva, resignada, un poco amedrentada, se levante y les plante cara. Es más allá, no solo ha sido Cataluña, ha sido toda España. O sea, si hay algo positivo del desafío separatista, enseguida, que me piden paso desde Barcelona. Ahí está nuestra compañera Cristina Seguí. Parece ser que ya queda poca actividad en el Parlamento catalán. Cristina, buenas noches de nuevo. Del viaje de mañana, de los que tienen que venir a Madrid, 10:30, ante Llarena. Sí. Cuéntanos, ¿qué sabemos? Buenas noches, Cristina. Bueno, buenas noches. Ha habido unos segundos antes, justo antes de hablar con la diputada de Ciudadanos, que han pasado todos en comandita. La verdad es que yo nunca los había visto así. Ha sido varias veces ya las que hemos estado en el Parlamento en los últimos meses y yo nunca les había visto tan humillados incluso. Me ha llamado bastante la atención y luego me ha llamado mucho la atención la preocupación o los comentarios de los corrillos de periodistas sobre el papel a desempeñar ahora a partir de ahora de las CUP. Riera, recordemos que ha dicho que a partir de ahora se iban a dedicar a combatir en la calle, literalmente. Exactamente qué van a hacer, lo digo porque en la calle qué van a hacer, reacciones callejeras, manifestaciones, porque sí que es verdad que han dicho pasamos a la oposición, dejamos de ser parte activa de los partidos del procés, sí. Pero de lo de la calle, Cristina, ¿qué quiere decir exactamente? Bueno, en la calle recordemos que quien lleva la batuta son esencialmente la ANC, que sigue convocando movilizaciones a partir del lunes frente a la delegación de gobierno y otras instituciones que ellos consideran representantes de ese bloque monárquico, como ellos lo han llamado continuamente hoy, y la verdad es que los hemos visto en corrillo con representantes de las CUP, con lo cual ellos sabemos qué es lo que mejor se le da, ¿no? Sabemos que son movimientos callejeros, los CDR básicamente se encargan de esto. Yo creo que las CUP a partir de ahora va a intentar legitimarse como pueda en aquel terreno en el que mejor se mueve, ¿no? Cristina, querías también hacer una valoración de lo que está ocurriendo al hilo de que lo había dicho Alejo y Jorge. Sí, bueno, yo os estaba escuchando a Juan y a Jorge, a Alejo también. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo en que ahora da la impresión de que hay un sustrato o una generación de políticos que van a desaparecer. Si bien es cierto que nos encontramos con dos partidos que hoy hemos visto incluso a veces compadecerse de Turull, y me estoy refiriendo al PSOE y al PP, básicamente aquellos que han sido beligerantes de verdad, pues ha sido Ciudadanos, y que la ofensiva durante estos meses, la real, la inmediata, la ha repetido en muchas ocasiones Esquerra Republicana de boca de Tardá. La ofensiva son Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña, porque la realidad fáctica, si bien no territorial y constitucional, ya existe. La educación está entregada, los medios de comunicación están implementados y yo creo que va a ser su proyecto inmediato, ¿no? Y me refiero a no solo los políticos desmantelados ahora por Llarena, o que van a ser previsiblemente desmantelados judicialmente, sino también estos que vienen y que quedan, ¿no?
Veremos, estaremos muy atentos. Cristina Seguí, muchísimas gracias. Cerramos y ahora sí que ya es tarde en este punto. Jornada maratoniana en la que has hecho. A ti, gracias a Raúl, nuestro cámara, por este trabajo. Cerramos conexión, a descansar. Mañana más y mejor. Gracias y buenas noches, Cristina. Muy bien. Buenas noches a todos. Un abrazo. Adiós. Buenas noches. Jorge, decías, perdona, que te había quitado la palabra por Cristina. Decía que si hay algo positivo que se ha sacado de este desafío separatista ha sido la movilización espectacular en toda España y que antes se limitaba a los triunfos de la selección española y que fue una maravilla ver cómo en todas las ciudades y capitales y principales ciudades salía la gente sin ningún complejo con las banderas de España y, oye, pues orgullosos de que se parara de una vez por todas. Yo creo que ha sido el movimiento ciudadano espontáneo, de alguna manera, en toda España, el acertadísimo papel de Su Majestad el Rey y la acción de la justicia la que va, de alguna manera, la que ha frenado esa ruptura. Que, de todas formas, insisto, no es ninguna victoria, esto va a seguir adelante, ellos no van a parar. Es una batalla. Sí, es una batalla que va a ser larga y que además, insisto, el peligro está en que se puede ir extendiendo a otras partes de España. Entonces, aprovechando que está Carlos aquí, porque en este procedimiento judicial y con estas movilizaciones y también todo lo que hemos visto después en la causa abierta, me llama mucho la atención que haya habido un partido político, que ha sido Vox, el que ha llevado la acusación popular en todos estos temas. Yo estoy informado de película, ¿eh? ¿Hasta qué punto ha sido importante la acusación popular? A ver, la acusación popular en este caso ha jugado un papel fundamental a la hora de informarnos a los medios de comunicación de lo que estaba sucediendo dentro. Javier Ortega ha hecho un proceso muy curioso, es decir, los compañeros que estaban allí hacían el canutazo y demás, y al margen uno de los compañeros de Javier grababa con el vídeo, con la grabadora, con el móvil, lo que estaba diciendo y lo desperdigaba, cosa que algunos ministerios ahora mismo están copiando también como forma de acceder a la información. Han sido un acelerante a la hora de hacer llegar a todos los medios de comunicación lo que estaba sucediendo dentro. Han jugado un papel fundamental. De hecho, de alguna forma también para Vox, que durante mucho tiempo para muchos medios de comunicación era un partido pues percibido como de extrema derecha, no demasiado constitucionalista, etcétera, se ha rehabilitado con esto. Y de hecho, yo he visto a Javier Ortega incluso en TV3, en Espejo Público, en las grandes televisiones, hablando de este procedimiento. Ha jugado un papel fundamental a la hora de transparencia, ha dado mucho menos transparencia, porque la Fiscalía... Pero claro, si no hubiera sido por Vox, que yo creo que es lo que preguntaba Carlos, más allá del tratamiento informativo, que entiendo que los periodistas lo agradecéis, ¿se hubiera llegado hasta donde estamos? A ver, yo creo que ha contribuido a darle más transparencia y posiblemente... Yo no lo sé, fíjate, pero yo no me imagino este procedimiento sin Vox. Claro, todo empezó en el 13 de Barcelona, en enero del año pasado. Y además por Durán, Vox y un denunciante anónimo, que fue el primero que puso la denuncia. Luego vino Vox y luego vino Durán. Y ahí comenzó toda la historia, que al final ha sido una concatenación de momentos de suerte. El día 20-21, cuando entran en la casa de Jové y encuentran Enfocats y la agenda y demás, es un golpe de suerte que te mueres. Es el comienzo de todo, una palabra. Y yo... hace casi 3 años publiqué un artículo en la tercera de ABC que se llamaba Refutación de la tibieza. Y un poco al hilo de lo que decía Jorge, no es un mal de Cataluña, sino es un mal nacional, un mal de España. Convenimos todos que ha habido errores en el Congreso, en el seno del Congreso de los Diputados, para obtener mayorías suficientes, pactando con los nacionalistas y cediendo competencias, algunas inopinadas, que han generado las raíces de lo que ahora es el proceso de la deslealtad de hace más de 30 años que llevan los nacionalistas periféricos con respecto a la unidad nacional. Pero nos equivocaríamos si solamente lo fijáramos en eso. Yo creo que también, y al hilo de ser crítico como español, se sustenta en la profunda ignorancia cultural del resto de España, de muchos españoles y de la clase de los políticos españoles, entre los que yo me incluyo, ¿no? La profunda ignorancia de no saber responder en filosofía política que la unidad de España no se sustenta solo porque lo diga la Constitución, ni siquiera solo porque lo diga la historia de nuestro país, sino porque uno no es propietario de la tierra que usufructúa, de la tierra donde vive, no es propietario, sino es propietario todo aquel que forma parte de lo que llamamos la soberanía nacional. Y no se ha sabido explicar.
Y no solamente son los políticos al hilo de las mayorías. En estos momentos se está ocurriendo lo mismo. Para aprobar el presupuesto general del Estado estamos dependientes del PNV. Sí. Pero no solo eso, porque ahí ha salido una empresa que yo no voy a dejar de citar, que es Unipost. Y ahí hay una responsabilidad más honda que 4 políticos que quieren obtener una mayoría parlamentaria en un parlamento regional o en un parlamento nacional. Que es, por ejemplo, Antón Raventós, que es la burguesía, o una parte de la burguesía catalana, que ha fomentado el independentismo, ha financiado el independentismo. Y entonces, y dejamos pasar, menos mal que lo habéis puesto, Unipost, que por cierto intentó concursar para distribuir las cartas del Ayuntamiento de Madrid, que está en concurso de acreedores, que tiene un pasivo de 47 millones de euros y un activo de 40 millones de euros, está quebrada. Pero independientemente de eso, que no deseo, y menos si han planteado un expediente de regulación de empleo y que y el concurso de acreedores está en marcha, independientemente de eso, que para mí es indeseado, por supuesto, estamos hablando de una familia, de un grupo de personas con mucho dinero que han financiado el independentismo y que se han estructurado y que se han organizado financiando, como bien sabéis, los que sois de Cataluña. ¿Y quién está pagando? No solamente 2 o 3 diputados de la CUP, de Esquerra Republicana de Cataluña y de 4 tibios que andaban por allí. ¿Me permites hacer un ejemplo de tibieza? Sí, los que quieras, pero después de la publicidad. Vale. Publicidad y regresamos. Atención, hemos hecho un pequeño cambio en la parrilla por razones evidentes de actualidad. El especial informativo, en vez del sábado, va a ser mañana a las 10 de la noche en directo, y el programa 6 Mujeres sin Piedad lo movemos al sábado debido a que mañana requerimos un programa para analizar todo lo que está ocurriendo en Cataluña y lo que ocurrirá en el Tribunal Supremo. Última pausa de publicidad y regresamos aquí en la recta final del Gato. Hasta ahora. Un invitado. 6 mujeres. ¿Quién será el valiente? Este sábado a las 10 de la noche, 6 Mujeres sin Piedad con Alberto Fernández Díaz. Sábado a las 10 de la noche, 6 Mujeres sin Piedad con Alberto. Bueno, decías. Sobre la tibieza. Venga. Va el Colegio de Abogados de Girona y coloca el lacito amarillo. Sí. ¿Vale? En su sede, en su fachada. En su web. En su web. Me llama un montón de abogados de Girona y me dicen, oye, que yo no he votado esto, yo no he votado esto. Bueno, hacía 2 años antes el Colegio de Barcelona fue condenado por adherirse al derecho a decidir. El Tribunal Superior de Justicia dijo que como corporación de derecho público tenían que ser neutrales. Bueno, pues esto, he llamado al Consejo General de Abogacía Española y les he preguntado concretamente cuál es su posición. Y me dicen que ellos respetan la autonomía de los colegios. Vamos a ver. Mira, vamos a ver si nuestra realizadora puede coger este plano, que a ver si lo puede, para hacer referencia a lo que está diciendo Carlos Berbel, efectivamente, para que vean el lazo. Esta es el lazo amarillo. Lazo amarillo junto con otro lazo. Espérate, es que estaba primero el lazo amarillo. Cuando en Confilegal publicamos esto, van al día siguiente y meten el lazo morado, que es el de las mujeres. Claro. De alguna forma, para camuflar. Sí. Pero no puede hacer esto un colegio de abogados, no lo puede hacer, porque hay muchos abogados allí que no les representan y el Consejo General de Abogacía Española les respeta en su autonomía. Bueno, pues a mí me parece que está muy mal. ¿Qué quieres que te diga? Eso es tibieza. Lógicamente, el Consejo de Abogacía tenía que decir, mira, esto es política, no puedes entrar en esto, porque somos un colegio profesional. Venga, Juan, vamos concluyendo. Sobre el tema del nacionalismo y los negocios, los nacionalistas tienen la exclusividad en Cataluña, pero eso jamás les ha impedido hacer negocios en el resto de España. Claro. O sea, entonces ellos han podido en Cataluña tener la exclusividad y cerrar sus mercados al resto de los españoles, pero sin embargo continúan haciendo negocio tranquilamente en el resto de España. Esto es lo que quiero decir. Entonces, que esta situación también explica la tomadura de pelo general que es el nacionalismo. Bueno, no hay tiempo para más. Tenemos que ir despidiéndonos. Jorge, ¿qué tal el arranque, por cierto, de Actúa Baleares? Tendremos tiempo de hablar largo y tendido de este nuevo partido que, desde luego, está siendo la referencia de los mallorquines, menorquines, ibicencos
¿Cuál es el gentilicio de los de Formentera? Formenterenses. Formenterenses, efectivamente, no nacionalistas, que han visto que están absolutamente huérfanos de cualquier tipo de referencia, de cualquier tipo de partido que no tenga el pensamiento único, ¿no? Así es, la verdad es que la salida ha sido espectacular. No nos imaginábamos ni mucho menos tener el éxito tanto de afiliaciones como de respaldo de la gente, de incluso de noticia generada en los medios. Claro, hay que recordar que lo que hemos hecho ha sido transformar el Círculo Balear en partido político ante lo que muy bien apuntabas, Gonzalo, que nos hemos quedado allí en Baleares sin una representación política que le dé voz o que le dé solución, mejor dicho, a esos problemas graves que tenemos en Baleares, ya no solo por asfixia nacionalista, sino por otros muchos que en definitiva, pues bueno, nos hemos quedado un poco huérfanos. Por eso nosotros hemos hecho ese cambio, ¿no? Un proyecto político que surge directamente de la sociedad civil. Pues después de Semana Santa presentaremos aquí a toda España este nuevo partido, cuál es su ideario, sus principales líneas maestras de actuación, más allá de ir contra el nacionalismo, que no es poco. Bueno, Fernando Valls, gracias por haber estado esta noche en El Gato. Muchas gracias y a ver qué pasa mañana, un día histórico, otro más. Ya veremos. Jorge, gracias, buen viaje de vuelta. Muchísimas gracias. Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí, buen viaje de vuelta. Gracias. Alejo, buenas noches. Buenas noches. Antonio Miguel, un placer. Un placer para mí también. Carlos Herbel, gracias, porque sé que es un día en el que has hecho un especial esfuerzo para haber estado aquí, así que te lo agradezco enormemente. Y tú me dices, ven, ya sabes, sí. Lo dejo todo. Sí, vale. Ojo que esta me la anoto. Gracias, Carlos. Señores, que muchísimas gracias por su confianza. Mañana a las 10 de la noche, especial informativo, no se lo pierdan. Desde las 8:30 hasta las 10, un especial informativo sobre todo lo que está ocurriendo en la actualidad. Y a las 10, programa especial sobre los retos o lo que ocurre en el Tribunal Supremo. Ya lo saben que más información se pueden suscribir en este boletín de La Gaceta. Gracias por su confianza y hasta mañana.